Bueno, muy buenas noches, arrancamos QR, estamos en vivo por Bravo TV y nos vamos a quedar en este tema. Lo que charlamos con Juan Di Natale tiene que ver con la presencia de Guillermo Francos en diputados. Después de 30 años se interpela a funcionarios, debería decir a un funcionario, porque hay dos ministros que no fueron, vuelven a ser citados, vamos a ver qué responden, y el titular de la Comisión Nacional de Valores que tampoco fue. Ahora nos ocupamos de eso. Pero claro, vamos a tratar de mostrar o a resumir 8 horas de interpelación, de preguntas y de respuestas del jefe de gabinete sobre el caso Libra. Recuerden que se habla del caso Libra y cuando se habla del caso Libra se dice, en aquel momento el discurso de Davos y el caso Libre empiezan a cambiar la tendencia de la mirada y de la valoración del propio gobierno, de la valoración del propio Javier Milei. ¿Qué es lo que dice habitualmente Raúl Timerman, a quien escuchamos siempre con mucha atención en Comunistas? Raúl dice, bueno, ojo porque eso también coincide con un momento de deterioro económico. Entonces, ¿qué es? ¿Son esas situaciones que agarran en offside al gobierno o muy flagrantes faltas como el tema Davos, como el tema Libra, etcétera, etcétera? ¿O es el deterioro de la calidad de vida de la gente, de los presupuestos familiares que no llegan o que se les termina el mes en el día 15? Probablemente sean las dos cosas, es muy difícil determinarlo, pero en algún momento todo eso suma. Vamos a tratar de resumir estas más de 8 horas que ya lleva en el Congreso respondiendo Guillermo Francos. En este momento estamos compartiendo y habla Germán Martínez, el titular del bloque de Unión por la Patria. En esta escena me parece que podemos resumir un poco qué es lo que fueron a preguntar o de qué manera preguntaban o interpelaban diputados y diputadas y con qué prestancia respondía Guillermo Francos. Y tenía que ver con la diferencia entre lo público y lo privado, que todo el tiempo Guillermo Francos estuvo tratando de demostrar, que Javier Milei difundió, no promovió, pero siempre desde su ser ciudadano, es decir, desde el ámbito privado y no del ámbito público de la responsabilidad que tiene como presidente, si eso alguna vez se puede discernir, si se puede dividir. Vean. Si bien la información vinculada al lugar en donde se encontraba el presidente al momento del posteo no refiere a actos de gobierno ni al ejercicio de funciones públicas, sino a aspectos estrictamente personales del presidente de la Nación, se informa que el presidente se encontraba el viernes 14 de febrero de 2025 en la residencia de Olivos, tal como fue informado a la justicia. Bueno, dice Guillermo Francos, no fue en la Casa de Gobierno, fue en Olivos. Esto pasó toda la tarde, esto ocurrió todo el tiempo. Y hay una pregunta, ¿qué tan eficaz es esta respuesta? Porque evidentemente hacia eso estaba preparado Guillermo Francos para responder las interpelaciones de diputados y diputadas que todo el tiempo le estaban mostrando una enorme cantidad de situaciones, una enorme cantidad de puntos a unir que conforman una idea central. Que la estafa Libra, confirmada como estafa, que tiene una denuncia en la Argentina y que tiene una denuncia en los Estados Unidos, es decir, hay personas que perdieron mucho dinero con este tema, si efectivamente se podría haber hecho esa estafa de la manera que se hizo sin la participación del presidente de la Nación. Si Milei no hacía esa publicación, ahora lo vamos a recordar, pero si no lo hacía, no era lo mismo, porque era necesaria una persona pública de una investidura importante, casi una cita de autoridad, que estuviera legitimando efectivamente eso. No es muy complejo y sin embargo ahí va Guillermo Francos, insisto, toda la tarde respondiendo un poco de esta manera. Pero quiero detenerme en algunos argumentos que quizá a ustedes les puedan parecer menores. A la política del oficialismo seguro le pueden parecer menores. Un primer punto es el principio de revelación, sobre lo que nos vamos a ocupar en un rato nada más. Y otro punto tiene que ver sobre qué cosas se discuten en una comisión de estas características o en una interpelación de estas características y qué cosas en el Poder Judicial. Está muy bien marcada la diferencia. Y Guillermo Francos lo dice y lo recalca. Vean. Usted se guía por información de prensa. ¿Qué quiere que le diga? Es información de prensa. Eso no está probado en ningún lado. Si usted tiene una denuncia concreta sobre eso y llevar los recortes de los diarios, de Bloomberg, de donde sea, o las copias de chat inexistentes, lléveselo a la justicia y que la justicia investigue.
Bueno, dos cosas sobre este tema. Primero, efectivamente la justicia está investigando. Está investigando en la Argentina, está investigando en los Estados Unidos y eso lleva tiempo. Pero eso es un proceso jurídico que va a determinar responsabilidades penales, penales y civiles. El Congreso interpela y la comisión que mañana va a tener su primera reunión investiga en términos de responsabilidad política. Responsabilidad política. Nadie en el Congreso se atribuye capacidad de definir si efectivamente hay responsabilidades penales o eventualmente civiles, porque eso efectivamente lo hace el Poder Judicial. Acá son responsabilidades políticas del presidente de la Nación, que, insisto, ocupó un rol esencial, fundamental, no hay quien lo discuta, para que esa estafa se lleve adelante. La pregunta, por supuesto, y lo tendrá que responder la justicia, es ¿cuánto sabía Milei de todo eso? ¿Y cuántas personas de su entorno estaban efectivamente en predisposición de llevar adelante ese negocio? Bueno, además de eso, hay responsabilidades políticas y eso es lo que evalúa el Congreso. Pero otro elemento más. Guillermo Franco la doble vara. Como si en la República Argentina no se hubiera condenado desde la política a partir de publicaciones periodísticas. A partir de publicaciones periodísticas falsas. Se han condicionado elecciones en la Argentina a partir de publicaciones periodísticas falsas y la política tomando como un hecho lo que decían los diarios. ¿Se acuerdan que ayer hablamos de la diferencia del periodismo propiamente dicho y la operación a través de la prensa? Nada nuevo. Guillermo Franco dice, pero ¿cómo van a hacer eso? Bueno, es cierto, eso no está bien. Me parece que no era la intención, y no es la intención de generar una certeza jurídica a partir de recortes de diario, pero está en todos lados y hay enorme cantidad de publicaciones que citan desde el periodismo, trabajando con fuentes y citando fuentes y corroborando esos acontecimientos que muestran, entre otras cosas, que en el gobierno se cobraba guita para poder tener reuniones con el presidente. Y hay quienes señalan que la principal responsable de eso era la secretaria general de la presidencia, la hermana del presidente, Karina Milei. Este es un dato muy importante sobre el que, al que se le está preguntando al jefe de gabinete si tiene conocimiento, porque él está en la Casa Rosada, está en un lugar privilegiado para conocer ese tipo de cosas. No se lo está imputando en términos penales, tiene que responder políticamente sobre eso. Pero el jefe de gabinete se indigna porque entiende que desde recortes periodísticos o notas periodísticas se quiere juzgar o se quiere sentenciar a determinado acontecimiento. Ah, mira vos, en algún momento le vino muy bien a algunos sectores. Vamos con otro de los puntos que tiene que ver con el principio de revelación. Es algo que nos trajo el presidente de la Nación. ¿Qué es el principio de revelación? Bueno, es forzar una situación para que eventualmente alguien, de alguna forma y con acción u omisión, confiese que está involucrado en esa maniobra. El presidente lo ha tenido muy claro en varias oportunidades. Es decir, si alguien no quiere responder determinado tipo de preguntas es porque algo esconde. Quiero contarles que hoy se ausentaron dos ministros muy importantes, el ministro de Economía, Luis Caputo, y el ministro de Justicia, Mariano Cuño Libarona, que en este programa y en este canal se puede nombrar. ¿Qué diría el presidente? Bueno, si no van es porque algo tienen para esconder. Y eso solo ya lo señala como culpables de alguna situación. No me crean a mí. Escuchen cómo el presidente Javier Milei lo decía en el momento en que las universidades estaban peleando contra el ajuste porque no podían arrancar un segundo cuatrimestre. El año pasado se generó una de las movilizaciones más importantes que se recuerda en democracia. Y el presidente Javier decía esto. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Y eso es si el reclamo fuera genuino. Si en el medio consideramos que es un mero eufemismo para defender los curros de 3, 4 delincuentes que utilizan una causa noble y la prostituyen para ganar dinero a costa de robárselos a los alumnos y a los profesores y a lo que tiene que ver con los edificios y demás, me parece que no hay mucho más que discutir. Y nosotros hemos venido a hacer las cosas que están bien, independientemente de lo que diga la opinión pública o el terror que le tengan muchos a decir la verdad. Nosotros vinimos a terminar con los curros. Y en el fondo, digamos, si estuvieran limpios, ¿cuál es el problema de que los auditen si estuvieran limpios? Hace casi 10 años que no hacen una auditoría. Lo único que estamos pidiendo es auditarlos,
Pero parece que eso es poner en riesgo la educación pública. No, todo lo contrario, es valorizar la educación pública. Muy bien, si tienen algo para esconder, entonces esa es la razón por la cual no quieren ser auditados. El gobierno se esforzó y mucho, de distintas maneras, con todas las artes posibles, para hacer que en el Senado un senador radical primero pida que se cree una comisión investigadora de Libra y a los 10 minutos diga no la voto. Obstaculizó de todas las maneras posibles la conformación de una comisión. Vamos a ver qué ocurre en el Senado, donde llamativamente, y después de haber criticado enormemente otras prácticas de división de bloques para tener mejor representación, quieren presidir la comisión de investigación, el oficialismo, que es amplia minoría en el Congreso Nacional. Entonces uno podría decir, principio de revelación, presidente. Si sus ministros no quieren ir a comparecer, si quieren obstaculizar el funcionamiento de la comisión investigadora, pues entonces algo están escondiendo. Lo dijo usted, no lo dice QR, no lo dice Bravo TV. Pero hay otro elemento aún más interesante. Francos dice, ¿por qué ustedes quieren venir presupuestos en áreas acusando de que había ahí hechos de corrupción, que había curros por todos lados? Repasamos, no solamente a las universidades, prestemos atención, le saca los fondos a las universidades al grito de se están choreando la guita que va para las cajas de la política, pero ningún juez determinó que eso efectivamente sea así. Sin embargo, los ajustes se llevaron adelante. Recortó medicamentos para personas que tenían tratamientos muy importantes, muy sensibles, tratamientos crónicos, de enfermedades crónicas. Recortó pensiones a personas con discapacidad, al grito de que se las estaban currando. Recorta todo y después dice, bueno, vamos a probar. Invierte el principio que está queriendo utilizar Francos ahora, con un agravante, que está en juego la vida de la gente. Y un elemento más muy conocido, dejó de repartir alimentos desde el comienzo de su gobierno, diciendo que en realidad todo eso era parte de un curro de las organizaciones sociales. No repartió comida que se pudrió en establecimientos, que se pudrió en galpones, diciendo exactamente lo contrario que ahora sostiene el jefe de gabinete, tratando de defender la actitud del presidente Javier Milei, sin la cual no hubiera sido posible la estafa. Recordemos esto, por favor. Solamente tenemos reclamo del plano social a los gerentes de la pobreza. Es decir, nos hemos cansado de escuchar en conferencias que había que terminar con el curro de los intermediarios, que había que terminar con la corrupción en los programas sociales, que teníamos que salir del asistencialismo para que aquellos que tenían la desgracia de caer en esas situaciones desafortunadas pudieran salir adelante con dignidad. Lo estamos haciendo. Ahora, ¿qué creían? ¿Que era gratis? Es decir, obvio que todos los chorros que perdían los curros se iban a enojar. Obvio que es lo que están viendo. Y la están operando a ella y por ende al gobierno de todos lados. Ella es la ministra Petovelo, pero se entiende la práctica, ¿no? La recordamos, repasémosla.
Primero se recorta todo, alimentos, pensiones a personas con discapacidad, remedios a personas con tratamientos muy sensibles, universidad, se corta todo, con un impacto tremendo en la vida de la gente. Y después se va a averiguar, no había ninguna sentencia de un poder judicial que dijera que ahí había curros. Era la sospecha de alguno de los ministros. Bueno, es exactamente lo mismo que está diciendo Francos ahora. Yo sé que son asuntos menores, que lo central tiene que ver con toda la trama de Libra, pero en algún momento las doble varas se tienen que acabar. En algún momento las cosas no tienen que darnos lo mismo, no nos tiene que dar igual. En algún momento tenemos que elevar la vara de la manera en que se toman decisiones de impacto de política pública y sobre todo la vara con la que se analizan posibles hechos de corrupción, posibles violaciones a los deberes de funcionario público, posibles complicidades con estafas, con grandes negociados. Ni siquiera estamos hablando del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Arrancamos QR con las voces del día. Hemos citado a 4 presidentes de la CNB, que tiene que ver con el tema cripto, están obligados a ir. Lo único que nos da la Constitución es el juicio político, como herramienta cuando no se cumple con lo que ordena la Constitución. Se eliminaron 10 ministerios, hay más de 42.000 empleados menos y ya no hay transferencias discrecionales a la provincia para comprar voluntades, ni curros, ni obra pública, ni nada. Esta es una organización que de hace años trabaja por la defensa de la libertad y los valores democráticos de nuestro país. Esto se lo pedí al chat GPT hace 5 minutos en mi mesa. Ni siquiera había que comprarlos, estaban regalados y no los fuimos a buscar. Dejamos las puertas abiertas para que el proceso se diera de manera natural. Que hubo un aprendizaje por parte de Karina Milei, pareciera tener otra actitud para con la provincia de Buenos Aires. Después vos escuchás que en el fondo lo que quieren es cooptar dirigentes, eso no es un acuerdo, ahí no hay buena fe. Pero hoy tenemos un muy buen auto y el kirchnerismo ¿qué hace? Y le tira nafta y le tira nafta, emite. El problema no es la nafta, el problema es que el auto no anda. Por el diseño de nuestra política estamos sacando nafta. La gran Toto Caputo, que sería tomar deuda y financiar con eso la fuga de capitales para sostener un dólar barato. Como ya no le da rédito la casta, Santiago Caputo baja línea de que ahora hay que arremeter contra los periodistas. Si esto lo hubiera hecho Cristina, chicos, era tapa de los diarios. Es la primera vez en la historia de Argentina que un país, en este caso Estados Unidos, hace tanta manifestación y presencia militar. Escuchamos al ministro Sturzenegger jactarse que con el recorte en el Estado se ahorraron el año pasado 1.350 millones de dólares. Ahora nadie explica a dónde va a parar esa plata, quién se beneficia. Sueño que estoy viviendo, esto es un orgasmo intelectual de fenomenal característica. Yo tomo 3 colectivos, 3 y 3 son 6 colectivos. Lo tengo que prohibir de un montón de cosas, pero bueno, 12 horas por día laburo todos los días. Y bueno, esa es la vida del pobre. Hay resúmenes, ¿no? Hay pequeñas voces de grandes personas que resumen muy bien el momento que se vive en la Argentina. Muy buenas noches, Hernán Lecher. ¿Qué tal, Martín Granowski? ¿Cómo andan? Buenas noches. ¿Qué tal? No me corresponde a mí responderlo. ¿Qué parte? Ya le he respondido, no es mi incumbencia. Pero yo todavía ni siquiera le formulé una pregunta. No estuve en la reunión. Es que usted seguía por cosas de prensa. En un ratito nos metemos en detalle con algunos momentos de la interpelación a Guillermo Franco y Hernán Lecher también. Con la interpretación a Guillermo Franco por el caso Libra. Les decíamos Supermartes porque también se está desarrollando el debate por las elecciones legislativas en la ciudad de Buenos Aires. Un debate, creo que podemos compartir alguna imagen, un debate muy complejo. Esto fue hace un ratito, estaba exponiendo Ramiro Marra. 17 candidatos y candidatas, muy poco tiempo. Bueno, son debates que vaya uno a saber si se prepara más para la chicana que para la definición concreta de los problemas en la ciudad de Buenos Aires. Ahora vamos a hablar también sobre esto. Ocurrió algo, no sé si lo vieron Martín y Hernán, en la previa del debate porteño. Allí fue Santiago Caputo, es el monotributista más importante de la Argentina. Yo diría... Del mundo. Del mundo. Hay que ver si hay algún monotributista o esas características en otros países impositivas que tengan tanta injerencia
como Santiago Caputo, según el propio presidente Javier Milei, el segundo hombre en importancia en el gobierno. Guillermo Francos dijo, no, pará, el jefe de gabinete soy yo, veremos cómo se resuelve eso. Quién llega a la final, eventualmente. Es parte del triángulo de hierro. Javier Milei, Karina Milei, Santiago Caputo, con una capacidad y con un poder acumulado muy llamativo. No sé cuántas veces ocurrió esto tampoco en democracia. Tiene injerencia sobre Arca, la ex AFIP, tiene injerencia sobre el espionaje, sobre la ex CIDE. La CIDE. No, la CIDE, perdón. La CIDE. Sobre el Ministerio de Justicia. Ahí está entrando Santiago Caputo, que fue como asesor de Adorni, que es candidato en la Ciudad de Buenos Aires por la Libertad de Avanza. Vean el modo en que ingresa, esa postura característica de Santiago Caputo, mascando chicle con la boca abierta, muy soberbio. Pero vean lo que ocurre a continuación. Ese fotógrafo se llama Antonio Becerra, es fotógrafo del Tiempo Argentino. Santiago Caputo se incomoda por esa foto. Y miren lo que hace. Le toma la credencial, saca su teléfono, mientras el colega Becerra tomaba una foto, atrás también hay otros colegas, y le saca una foto a su credencial. Insisto, una de las personas con más poder en este momento en la Argentina, con injerencia directa sobre el organismo de inteligencia, sobre la CIDE y muchas otras cosas más. ¿Podemos ver de vuelta la secuencia? Sobre todo el momento en que Santiago Caputo observa, se molesta porque un fotógrafo le toma una fotografía, está haciendo su trabajo, le observa la credencial, todo amenazante, todo intimidatorio. Saca su teléfono y le toma una foto a la credencial. Absolutamente intimidante. Hay una pregunta para hacerse. ¿Qué va a hacer Santiago Caputo con los datos del colega del Tiempo Argentino? Insisto, se llama Antonio Becerra, sacó esta fotografía. Aquí la podemos compartir. Esta es la fotografía que tomó Antonio Becerra. ¿Cómo le molesta a este gobierno los reporteros gráficos? ¿Y Caputo sabía que estas eran las fotos? ¿Habrá sabido que la imagen era esta? Salió mal Santiago Caputo, ¿eh? Sale como desesperado. La verdad que a él le gusta parecer más bien cheronca que desesperado. Muy molesto. Estas son fotos muy importantes. Son fotos testimoniales de un momento. No, ¿Qué va a ocurrir de aquí en adelante con la figura de Santiago Caputo en la relación con la prensa? Hoy otra vez Javier Milei. Cuentan que hay una decisión del propio gobierno de decir que el periodismo es parte de la casta o es la casta misma y que la cosa va en aumento. Hoy otra vez Javier Milei volvió a hostigar a otros colegas que no necesariamente piensan como nosotros. Como ayer lo charlábamos con Jorge Fontevecchia y él decía respecto de Roberto Navarro. ¿Cómo va a terminar esta historia? De acuerdo a cómo se desarrolla esta historia, esta fotografía de Antonio Becerra, como cuando conozcamos las fotografías del colega de Fabián herido, de Pablo Grillo, cuando conozcamos esas fotografías, van a ser testimonios de un momento que tendrán valor seguramente en el futuro. Sí, yo veía las imágenes. A ver, no es la primera vez que intimida a Santiago Caputo. Ustedes recuerdan cuando fue al Congreso con el caso de Facundo Manes, que tuvo una característica parecida. Yo creo que Santiago Caputo lo utiliza como un mecanismo de disciplinamiento. Para el resto. Exactamente. Fíjate atrás. Mirá, todos los que están atrás. El mensaje, y a aquellos que ahora ven lo que sucedió, ¿cuál es el mensaje? Es un tipo al que no podés llegar porque te amenaza. Maneja la CIDE. ¿Se acuerdan que además habían pedido 100.000 millones de pesos que después finalmente no... Fondos reservados. De fondos reservados, que eran para la CIDE, para cosas que puede hacer este muchacho en contra del fotógrafo. Y yo quiero agregar una cosa no menor. Y lo vinculo con lo de Francos. ¿Quién le hizo el discurso a Francos? ¿Quién pensó que Francos tenía que ir al Congreso a no decir nada? A decir no sé, no sabe, no contesta. Este muchacho también. Es el mismo, el ideólogo del gobierno, que apuntala cada una de las cosas que con las que sale a la cancha el gobierno y que tiene una práctica absolutamente amenazante para cualquiera. Esa es su forma de construcción política. Yo no quiero extrapolar situaciones, ni quiero comparar cosas, ¿no? Pero hay historia en la Argentina respecto de hombres de mucho poder que se molestan porque les toma una fotografía en el desarrollo de su propia actividad, que es una actividad pública. Esta misma casa
puede atestiguar de esas situaciones. Insisto, no estoy comparando eso, pero estoy diciendo que cuando figuras del poder intimidan de esta manera a partir de una fotografía, con todo lo que significa una fotografía para estos personajes que se manejan muy bien en la sombra y que gustan de trabajar en las sombras, que gustan que no conozcamos su poder, que gustan tomar decisiones que condicionan la vida de argentinos y argentinas sin tener que firmar un solo papel, insisto, siendo monotributistas, hay historia en la Argentina sobre esto, ¿eh? Ahora, Pablo, perdón, relacionado a lo que decís vos y lo que decía Hernán recién, Santiago Caputo hace las dos cosas al mismo tiempo, está haciendo las dos cosas, cada vez más. Trabaja en las sombras cada vez más intensamente y a su vez aparece cada vez más, porque anoche apareció en la cena de la Fundación Libertad, de derecha y ultraderecha, para quedar en el centro de la escena. Y aquí aparece también para quedar en el centro de la escena y para amenazar, aparte de todo. Es decir, yo estoy en el centro de la escena, digo, ¿por qué es una amenaza? ¿No le pegó? No, no le pegó. Pero, primer punto, es absolutamente innecesario hacerlo. Porque además el fotógrafo lo único que hizo es el delito de fotografiar. El fotógrafo no pegó, digo, no necesitaba ser identificado, no hace falta eso. No lo empuja. No hace nada, en una escena... O sea, es el delito de trabajar. En una escena que es del ámbito público, está yendo a un debate de esas características. Y hay otro fotógrafo. Rodeado de fotógrafos. Exactamente, hay otro Pero fotógrafo. tiene razón Hernán, estoy pensando en lo que decía Hernán. El mensaje es intimidante, el mensaje es aleccionador. ¿Podemos volver a repasar la imagen? Si la tenemos, sobre todo el momento, porque hay toda una decisión cuando Santiago Caputo toma la credencial. Pues fíjate, ¿no? Se avanza sobre el cuerpo del fotógrafo y le saca la credencial, la toma él. Si fuera un policía diría, dame los documentos, mostrame los documentos. ¿Quién sos? ¿No? Imaginemos un diálogo. ¿Quién sos? Mostrame los documentos. Ahora vas a ver lo que te pasa. ¿No? Yo no sé, inclusive lo planteo acá sin respuesta, porque no soy abogado. Lo planteo acá sin ninguna respuesta, pero con una sospecha. Eso es invasión de intimidad, me parece. Vos no podés hacer eso. Un funcionario menos. Francamente desconozco. No, yo también lo desconozco, pero la verdad no podés hacer eso. Al fotógrafo la semana que viene le pasa algo. Y Santiago Caputo va a decir, bueno, nada. Yo nunca va a decir nada en realidad. Sí, claro. Ni siquiera va a decir nada. Digo, porque pasó lo de Navarro hace unos días, Digo, después de que lo había marcado. Claro. Este tipo de cuestiones, ¿qué significan? ¿Qué a esta altura del partido, los trolls libertarios no estarán cuestionando a este fotógrafo? Digo, ¿cómo funciona? Sí, claro. ¿No? Olvídate en las redes sociales las cosas que va a ocurrir con Antonio Becerra. Siguiente pregunta. ¿Qué lectura tiene que hacer la ministra Patricia Bullrich o los jefes de operativos la próxima vez que haya una movilización y otra vez aparezcan los fotoperiodistas? Después de que Santiago Caputo, el segundo hombre más importante del gobierno, toma esta decisión e interpela de esta manera. Bueno, ¿a qué habilita esta acción de Santiago Caputo, así de intimidante, así de patotero? Y yo insisto, para mí un diálogo posible es, ¿qué estás haciendo? Sacando una foto, porque esto es un evento público y vos sos un hombre muy importante, entonces estoy fotografiándote. Sos un hombre público, además. No quiero hacerlo. Sos de interés... A ver, esto no es invasión de intimidad. Vos, Santiago Caputo, sos de interés público, porque es el tema... Lo que hace Santiago Caputo, salvo que sea vida privada, es interés público. Y acá esto no es privado. Esto es dentro de el comienzo de un debate, o antes de un debate, sí, es de antes de un debate político público. Ahora, yo creo que es peor que habilitar, Pablo, todavía. Es peor que habilitar. A ver, ¿por qué? Es coordinar. Patricia Bullrich ordena que le peguen a los fotógrafos, porque es así ya directamente, y no solo en el caso más tremendo, sino que en general es así. Digo, no hay manifestación sin fotógrafos heridos, y Santiago Caputo agrede a un fotógrafo y se le mete dentro de su esfera íntima. Bueno, yo insisto, el diálogo posible es, ¿qué estás haciendo? No lo hagas. Hay libertad de expresión, soy trabajador de prensa, estoy trabajando, soy fotoperiodista. Mostrame el documento y vas a ver qué te pasa, ¿no? Ese es un poco el mensaje. Ya volvemos sobre esto. Me parece de las cosas más importantes que han ocurrido en el día por su trascendencia. Está en línea Dania Tabela, ella es diputada nacional de Democracia para Siempre, ese bloque en el que se dividió en un momento la Unión Cívica Radical.
y estuvo participando hasta hace minutos nada más en la interpelación al jefe de gabinete Guillermo Francos por el caso Libra. Diputada Tania Tabela, soy Pablo Caruso, aquí en QR con todo el equipo la saludamos. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo están? Muy amable, muchas gracias por atendernos. Largo trabajo, una jornada muy extensa, más de 8 horas, creo que me quedo corto. ¿Qué balance hacen de la interpelación? Bueno, la interpelación, con gusto muy poco, la verdad que nos encontramos con un jefe de gabinete que prácticamente se autopercibe jefe de gabinete, pero que no es jefe de gabinete, porque no tiene información absolutamente de nada. Yo le quiero recordar a ustedes y a los que nos están escuchando que la Constitución establece con mucha claridad, nuestra Constitución Nacional, que el jefe de gabinete tiene a su cargo la administración general y además tiene que colaborar en la conducción política con el presidente. Y la verdad que nos encontramos con un jefe de gabinete que desconocía absolutamente todo lo ocurrido, que no le constaba nada, que no tenía información y que por supuesto además tiene una valoración soslaya la importancia que tuvo el tema. Ya ni siquiera hablamos del delito, de la gravedad institucional del tema, la soslaya absolutamente. Bueno, la verdad que nos encontramos con ese vacío, ¿no? Un jefe de gabinete que vino a trabajar con mucha paciencia, que estuvo todas las horas, en eso hay que reconocérselo, pero que indudablemente no tiene la información, no forma parte del círculo que discute estos temas en el gobierno. Es decir, a ver si entiendo, más allá de las implicancias del propio caso, lo que hoy se observó, o la pregunta que queda después de la intervención de la interpelación a Guillermo Francos es, pues entonces, ¿a qué se dedica? Sí, o pues entonces ¿a qué se dedica o para qué lo tienen, digamos? Porque la verdad es que no participó absolutamente de nada. Olvídate del caso, digamos. Comparto incluso con él que si hay o no delito lo decide la justicia. Ahora, lo que digo es no tener respuestas a nada. No haber tomado una medida con los funcionarios que supuestamente analizaron la legalidad y legitimidad del proyecto, si es que lo hicieron. Desconocer cómo le llegó este proyecto al presidente. Digo, algo que no se lo hubiéramos perdonado a ningún jefe de gabinete bajo ninguna circunstancia desde que existe la figura hasta acá. Hoy realmente esa fue la expresión que nos dejó la presencia de Guillermo Francos en el recinto. Dania, ¿qué tal? Hernán Lecher, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Comparto lo que estabas diciendo. Yo vi sobre todo la primera parte de lo de Francos. No había respuesta absolutamente para nada. Era prácticamente en un punto insignificante que estuviera presente allí. No sé si es posible, y te pregunto si es posible y si pueden avanzar en convocar nuevamente a Caputo, que no fue hoy, y tal vez a Karina Milei, para tal vez subsanar, no sé si la palabra es la correcta, pero lo que no sucedió hoy, digo, no hubo ninguna respuesta. ¿Alguien que venga a dar respuesta, se va a avanzar en ese sentido? Mira, ya Martín Menem convocó, o por lo menos les iba a contestar a los otros 3 citados a la interpelación que dijeron no poder venir por razones de agenda, que es Mariano Cuño Libarona, Caputo y el expresidente de la CNV, de la Comisión Nacional de Valores, ya se los convocó para el 14 de mayo a las 14 horas. Yo no sé si van a venir, no sé si van a aportar algún tipo de solución, y mañana veremos si podemos lograr que la comisión investigadora arranque y ahí poder avanzar sobre el llamado a otros funcionarios que puedan aportar algo de explicación o de luz sobre este tema, ¿no? Dania, una pregunta, perdón. Algo mencionabas respecto de las responsabilidades que tiene, por supuesto, el Poder Judicial sobre un caso de estas características. Ayúdanos a diferenciar cuál es el objetivo de una interpelación de estas características o mismo del funcionamiento de una comisión investigadora diferente de lo que tiene que hacer el Poder Judicial en las dos causas, ¿no? Hay una causa en la Argentina y otra en Estados Unidos por el tema Libra. La justicia determina si hay delito o no. Nosotros lo que discutimos es la conducta de los funcionarios respecto de las normas y el funcionamiento de un país y la representación que esos funcionarios tienen, sea o no el presidente. Y fundamentalmente el Congreso tiene que, en la representación de los ciudadanos, y aclarar y deslindar responsabilidades, deslindar situaciones de negociaciones incompatibles con la función pública, de quebrantar las normas de la institucionalidad. Cuando nosotros hablamos de cuidar la figura presidencial, a mí no me importa quién es el presidente. Yo como ciudadana y como diputada en estos momentos que soy,
tengo que cuidar la figura presidencial independientemente de quién la esté ejerciendo en este momento. Y en ese cuidar es justamente que uno genera desde el Congreso un ámbito para entender políticamente qué ocurrió y transparentar al máximo posible efectivamente los hechos que dieron lugar a esta situación. Después la justicia se encarga de decir si hay estafa, quién participó, quién no participó, quién fue cómplice, partícipe necesario, etcétera, etcétera. Solo para que la audiencia lo comprenda, ¿qué pregunta debería haber podido responder Guillermo Franco y dijo que no sabía o que no podía responderlo? Primero, todas, digamos, ¿no? Porque eran todas preguntas muy elementales. Es cómo le llegó este proyecto al presidente de la Nación. Nadie puede, ¿no? O sea, el jefe de gabinete no puede no saber cómo un proyecto llega al escritorio o al mail o al WhatsApp del presidente de la Nación. Segundo, ¿por qué existieron las reuniones con estos empresarios previo al lanzamiento? Después, por ejemplo, hay toda una situación de sincronización entre las redes X y demás, que también llama la atención y que el jefe de gabinete aseguró desconocer. Y por supuesto también después tiene que poder explicar qué medidas. En esto ha sido muy coherente a lo largo de este tiempo en su posición el doctor López Murphy. Que bueno, ¿qué medidas se toman para que no vuelva a pasar? No tiene que ver solamente con lo que pasó, que ya veremos quiénes son los responsables en la justicia, sino qué medidas se toman para que no vuelva a pasar. No alcanza con que el presidente diga, bueno, voy a poner las paredes más altas para que no se me acerque tanto la gente. En realidad tiene que haber un protocolo de ingreso, de autorización, de audiencias públicas que se publica. Tiene que haber funcionarios intervinientes antes de que el presidente promocione o difunda algún tipo de proyecto. Cualquiera que ha sido funcionario público de cualquier nivel sabe que antes de sacar una resolución tiene que pasar por una Secretaría Legal y Técnica que dice si esto es de acuerdo a las normas o no. Imagínate difundir un proyecto de inversión donde va a haber gente que pone en juego parte de su patrimonio. Claro. Y en este caso queda involucrada la figura del presidente, que en algún punto es el jefe de Estado. Y si alguno de los damnificados quisieran avanzar contra el Estado Nacional Argentino, también lo podrían hacer. Porque vos sos el presidente de la República, no sos Juan Pérez de la esquina. Claro. Martín. Buenas noches, Martín Granoski, ¿cómo estás? A mí me tal, parece... Franco fue una especie de gran negador durante varias horas. Esa es la primera cosa. Eso, conclusión mía, ni siquiera tenés que hacerte cargo de lo que estoy diciendo. Pero hay un punto donde me parece que sí le correspondía, como vos decías recién en otro sentido, sí le correspondía, o es natural que participe, desde el punto de vista de la acción de gobierno. Porque si hay proyectos de financiar pymes o empresas medianas, que esa es, hasta ahora es una coartada, porque no hay plan. Si hay proyecto, eso pasa también por el jefe de gabinete, que además es por otra parte, ministro del Interior, es decir, es biministro, es coordinador de ministros y además ministro del Interior. Es decir que... Absolutamente. Si hay eso, tendría que haber pasado por jefatura de gabinete, sí o sí. O por lo menos si no pasó en una primera instancia, porque este gobierno tiene un modo sui generis de llevar adelante la administración, que está mal, pero suponete que no pasó, te podrías haber interiorizado en prácticamente 2 meses o 2 meses y medio de ocurrido el hecho. Claro. Esa es parte de la responsabilidad. Yo, en la interpelación, cuando me tocó intervenir, justamente direccioné la pregunta a la responsabilidad del jefe de gabinete. No me quiero quedar solo con la discusión de la responsabilidad del presidente. Quiero discutir justamente también la responsabilidad del jefe de gabinete y de los funcionarios que debieron haber intervenido y no lo hicieron por el motivo que fuese. Tania, la última. En un momento Francos, con bastante acentuado en el argumento, dijo, bueno, pero esto no fue en Casa de Gobierno, esto fue en Olivos, queriendo diferenciar la acción pública de la acción privada. ¿Esto tiene lugar? Sí. ¿Es un argumento sólido? Mira, la quinta presidencial se llama la quinta presidencial. No forma parte de la vida privada de nadie, sino que es la quinta donde vive el presidente de la República. Insisto, Juan Pérez de la esquina no podría vivir en la Quinta de Olivos. O sea, desde donde ocurrió es irrelevante. Efectivamente lo hizo el presidente de la República y lo que yo planteo, vuelvo a lo mismo. ¿Cuál fue el circuito administrativo, legal y técnico que tuvo ese proyecto para que el presidente se sintiera habilitado a poder difundirlo en sus redes sociales? Bien, ahora sí la última, perdón, nunca tenemos que decir que es la última, porque siempre aparece algo. Siempre aparece algo más. Si avanzan las investigaciones
y se descubre que Guillermo Francos las cosas que aquí dijo, en realidad o las conocía y no las quiso decir, o dijo una cosa por otra. Creo que una diputada del bloque Unión por la Patria la mencionó. ¿Podría ser señalado por encubrimiento? Bueno, eso lo determina la justicia. Yo ahí es donde me corro y digo, no, primero no soy abogada, segundo, esto lo determina la justicia. Bien. Sí, hay incumplimiento en sus deberes de funcionario público y procederán las acciones judiciales y legislativas que puedan proceder en ese caso. Diputada, muchas gracias por este rato. No, muchísimas gracias a ustedes, que tengan una buena noche. Bien. Vamos a escuchar a Guillermo Francos en el comienzo, muy enojado, porque hubo una discusión previa respecto de qué se hacía con el ministro Cuño Libarona, que se puede mencionar en este canal, y con el ministro de Economía Luis Caputo, que no fueron, estaban citados para la interpelación y no fueron. Entonces había una discusión sobre qué se hacía. Incluso hasta se barajó la posibilidad de suspender toda la interpelación a Guillermo Francos. Miren lo que decía Guillermo Francos cuando finalmente se sienta y empieza a declarar. Muchos años en la actividad pública y en la actividad privada. Nunca en mi vida he hecho esperar a nadie 2 horas para una reunión. Sí, debo decir que es una falta de respeto. Bueno, así arrancó una sesión muy, pero muy picante, con muchos cruces, donde jugó un papel muy importante otra vez Martín Menem, el presidente de la bancada, donde también hubo división de bloques casi ad hoc para poder tener menos voces que interpelen efectivamente al ministro, al jefe de gabinete. Después de todo lo que venía ocurriendo, Martín Granowski decía, bueno, no contestaba absolutamente nada, decía que no sabía o que había información que debería tener, según la diputada Daña Tabela, y que el jefe de gabinete... Es interesante porque Daña Tabela dice, bueno, espere, si usted no sabe nada, entonces ¿cómo es que cumple con su función de jefe de gabinete? Ya no me interesa el presidente ni el caso. Me preocupa que usted desconozca tanto de lo que ocurre en la función que cumple. Bueno, Juliano, diputado también del radicalismo, le planteaba esto, también de Democracia para Siempre. Dale. ¿A usted le gusta el mar o la montaña? Diputado, empecémoslo seriamente, le pido por favor. ¿El mar o la montaña le gusta, ministro? A ver, disculpe, señor jefe de gabinete. Diputado Juliano. No, pero, a ver... Diputado Juliano, otra vez. Pero en serio, diputado Juliano, estamos llevando esto en calma. Pero capaz ¿Quiere generar...? Capaz que quiera por favor, se lo pido. Vamos a las preguntas que corresponden. Capaz que el ministro tiene ganas de hablar de otra cosa porque no contestó nada de lo que se le preguntó, presidente. Por eso es la pregunta. Yo le suelo hacer preguntas que le sientan cómodas al jefe de gabinete. Lo que está haciendo usted. Pero no es faltarle el respeto. Como firmante del... Se lo digo, con todo respeto. No, es faltarle el respeto. Si de acá, si hablamos de respeto, el pueblo argentino, el respeto ya se le faltó, lo dijimos hace un ratito, cuando 2 ministros convocados por este Congreso no están viniendo. Bueno, son maneras para transmitir una idea y que quede bien clara, ¿no? Ahora, cuando Juliano hizo... haber llevado hechas 20 preguntas antes, no respondidas. ¿El diputado Juliano? Sí, el propio Juliano, antes de llegar a eso, hizo seguro 20 preguntas porque era una especie de ametralladora permanente. Yo lo estaba viendo y le presté atención. Y no había contestado, o sea, sí había contestado. Y ahí le dice, bueno, contésteme, Simaro Montaña. Sí contestó. Por eso yo insisto, no es que no sabía, está puesto de pararrayos, es una decisión. A ver, vas a ir de pararrayos y esta es la coartada. Sí, a ver, cuando vos lo ves ahora, digamos, más allá del microclima de ese momento, estaba armado con una lógica. Llevaste a tu jugador, ese que agarra la pelota y te la lleva a la punta del banderín, cuando faltan 5 minutos para que le den una patada, ¿viste? A propósito, bien a propósito, todas las respuestas. Había una dinámica, Pablo, que era muy llamativa, muy sintomática. Preguntaba el diputado. Franco no respondía, entonces el diputado le volvía a preguntar, Franco volvía a no responder y entonces el diputado insistía sobre la cuestión y aparentemente habían acordado que solo había una repregunta. Entonces ahí lo detenía Menem, decía, no le puede volver a preguntar, pero no le respondió nada, le decía el diputado. Pero esto fue toda la tarde, todo el tiempo y se lo repetía. En el medio, la tribuna libertaria que habían armado específicamente
para interrumpir, para gritar, para decir que no podían hacer las preguntas y demás. Había una estrategia armada con esa lógica, no respondas nada y cuando te repregunten, saltamos nosotros, porque claro, 2 repreguntas ya no resistía análisis, no había forma de dibujarla, digamos, ¿no? Una sola cosa, después vamos a volver, pero ocurrió algo importante. Habló en un momento el diputado nacional Gerardo Milman. A mí me llama mucho la atención cómo muy de a poco se va desdibujando las responsabilidades que están siendo investigadas, las presuntas responsabilidades o el presunto conocimiento que Milman tenía del atentado contra Cristina Fernández de Kirchner y va reapareciendo en la escena. Mientras estaba hablando, otro diputado le gritó asesino y en ese momento las cosas se pusieron muy pero muy tensas. Incluso algún sector de la bancada oficialista le pedía al presidente de la Cámara que lo expulsara a ese diputado. No quería dejar de mencionar esa situación. Está en línea Miguel Gaya. Miguel es responsable legal de ARGRA, que es la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina. Queremos preguntarle por lo que ocurrió hace un rato nada más con Santiago Caputo, el segundo hombre más importante que tiene en este momento el gobierno, un hombre muy poderoso que maneja muchos recursos, que como vimos, en el momento que estaba siendo fotografiado por un reportero gráfico, Antonio Becerra, de Tiempo Argentino, le tomó su propia credencial y le sacó una foto con el teléfono, una situación que a nosotros nos parece sumamente grave e intimidante. Saludo a Miguel, ¿cómo te va? Pablo Caruso y todo el equipo de QR, aquí en Bravo TV saludamos. Miguel, ¿cómo estás? No lo escuchamos a Miguel. A ver si está muteado. Ahí vamos a darle un tiempito para Miguel. A ver si lo podemos escuchar. Podemos repasar también las imágenes, de Santiago Caputo, insisto, con el colega Antonio Becerra de Tiempo Argentino. Ahí está. Ese es el momento donde el colega de Tiempo Argentino le quiere sacar una foto, se molesta, Santiago Caputo está ahí, bueno, puede pasar, pero después toma esta decisión. Le toma él mismo la credencial, le saca una fotografía y bueno, y la escena que nosotros interpretamos, ¿qué va a hacer con esos datos, digamos, no? Santiago Caputo. Miguel, ahora sí creo que te escuchamos bien. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Cómo estás vos? Bien, gracias por atendernos. A ver, ¿qué evaluación estás haciendo con la responsabilidad que tenés, por supuesto, desde ARGRA, de esta escena que acabamos de compartir? Mira, esta escena sería grotesca, sería una especie de teatralización de un mafioso de película streaming, si no tuviésemos atrás 60 días casi un colega entre la vida y la muerte como Pablo Grillo, que un intento de homicidio por parte de un miembro de la seguridad. Por lo tanto, estas cosas las tenemos que tomar en serio, y muy en serio. Esto no es una patoteada entre chicos que están jugando a ver quién es el que la tiene más larga, para decirlo con claridad, sino que es quien ejerce el mayor poder sin título ni responsabilidad alguna en el gobierno. Entonces, lo tenemos que tomar con muchísima seriedad. Miguel, ¿por qué? Sí. Explica, aunque sea una obviedad, explícanos por qué hay que tomarlo con mucha seriedad. ¿Qué puede sugerir o qué puede habilitar esto que acabamos de ver? Esto lo que acaba es, a ver, cuando yo hablo de teatralización mafiosa, estoy diciendo que él hace gestos que hemos visto todos en las películas. O sea, toma la fotografía de la credencial que tiene el reportero gráfico. ¿Qué significa esto? Te conozco, sé quién sos, puedo ir por vos. Este es el mensaje que en otro contexto movería risa, pero no mueve ninguna risa, porque la experiencia de Pablo, la experiencia de todas las semanas de los reporteros gráficos que van a cubrir protestas sociales y se están jugando la vida. Entonces, estamos en un contexto que hace que tengamos que tomar en serio estas cosas que son, viniendo de un gobierno, es un mamarracho. Ningún representante del gobierno puede hacer una cosa así sin consecuencia. Porque hay una dignidad en el cargo que ocupa, por más que este señor no ocupe ningún cargo. Debería tener cierto respeto hacia los propios ciudadanos. Y esto lo que acaba de hacer
es una patoteada de cancha. Miguel, desde Argra, no sé si ya quizás es muy pronto, pero ¿piensan responder de alguna manera? A ver, nosotros vamos mejor dicho, ya está en marcha un comunicado repudiando los hechos estos. No se cometió un hito más que es un acto amedrentador, podría ser una amenaza, pero bueno, el Poder Judicial que nosotros tenemos también, que todavía no ha llamado a indagatoria al gendarme que atentó contra la vida de Pablo Grillo, hace que nosotros no confiemos en la respuesta que podamos obtener de él. Hace, días y días y días, semanas, en las cuales la familia no ha tenido ningún tipo de respuesta de parte de la justicia. Cuando esté identificado el gendarme. Entonces, con este caso, ¿qué podemos esperar de que un juez toma alguna disposición? ¿Qué va a decir? Pero sí, lo que sí reclamamos es que se tome nota de la importancia que tiene, el peso que tiene como una amenaza velada, y no es una amenaza que va contra el reportero gráfico que de alguna manera hoy personifica a todos los reporteros gráficos. Amenaza no solo también contra la libertad de prensa, es una amenaza contra las libertades de todos nosotros. Porque significa que una persona que no tiene cargo alguno, no tiene responsabilidad alguna, puede amedrentar a cualquiera en cualquier situación, sin consecuencia. Miguel, te pregunta Martín Granovsky. ¿Cómo estás? Martín. Buenas noches. Bien. Buenas noches. En realidad no tiene cargo formal, pero sí tiene cargo, porque el propio presidente dijo que es parte del Triángulo de Hierro, y junto con él y con su hermana Karina, secretaria general, es una de las 3 personas más importantes de la Argentina. Más allá de que vos esperes... Esto es más grave. Por eso digo, más allá de que vos esperes o no, o de que cada uno de nosotros crea o no, que si la justicia va a hacer algo, vos mismo dijiste que es amenaza. Si es amenaza, más allá de que nosotros lo hayamos tomado, y por eso te estamos llamando en este momento, por otra parte, más allá de que nosotros y otros más ojalá lo tomen, ¿no debería ser denunciado como amenaza? Insisto, en general, digo, yo tengo 1000 años de periodista, no de reportero gráfico. Vi cosas horribles porque viví la dictadura, o sea, no vamos a comparar eso que está en otro canon. Ahora, en democracia, yo la verdad que no vi nunca funcionarios del gobierno que se te ocurra cazarle la credencial a un fotógrafo. Así es. A ver, tendría que actuar de oficio un fiscal. Ahora, nosotros estamos impulsando acción penal contra una persona identificada por una acción que se califica como intento de homicidio. Hace 2 meses que no lo convocan. Entonces, ¿para qué gastar pólvora en Chimango? O sea, realmente yo creo que acá lo que tiene que haber es un tipo de respuesta social, de toma de conciencia social de la gravedad institucional que estamos pasando. La orfandad en la que estamos, digamos, yo lo que te estoy diciendo concretamente, nosotros no tenemos acceso a la justicia. Ningún ciudadano tiene acceso a la justicia. Porque si el asesor presidencial puede amenazar públicamente a un reportero gráfico, significa, y que todos nosotros la estamos tomando en serio, y la estamos tomando en serio porque hace 45 años atentaron contra la vida de uno de ellos. Claro. Esto significa que ninguno de nosotros velan la seguridad por nuestra seguridad. Miguel, te agradecemos mucho la respuesta en esta noche. Un gran abrazo. Que siga bien. Bueno, ahí estábamos compartiendo no solamente la escena en la que Santiago Caputo toma la credencial del colega de Tiempo Argentino, sino también la fotografía que efectivamente obtuvo y que en un país normal, en un país con autoestima, que sepa cuáles límites no se tienen que cruzar, mañana debería ser la historia y la fotografía, por lo menos en los medios que se precian como tales, ¿no? En los medios tradicionales. Diría Javier Milei que para Javier Milei, por deseo, deberían estar muertos. Nos vamos a la tanda y al regresar seguimos hablando
del Fondo Monetario Internacional. Seguimos hablando de economía con Hernán Lecher. Y vamos a hacernos una pregunta. ¿A qué viene el jefe del Comando Sur de los Estados Unidos a la Argentina otra vez? No que efectivamente es nuevo en el cargo, sino esa misma figura, ¿se acuerdan? De Laura Richardson, que había estado aquí. Casualmente también había ido a visitar, como lo va a hacer el actual, una base que se está construyendo en Ushuaia. En un ratito lo respondemos, dale. Todo el tiempo hay ideas. Hay ideas simples y no tanto. Hay ideas que nos asombran siempre y hay otras que nos cambian para siempre. Hay ideas grandes y hay grandes ideas. Hay muchas ideas. Lo importante es que funcionen. Como Banco Credicop, el banco cooperativo ideado para que los sueños de los argentinos se hagan realidad. Hay otra idea de banco y funciona. Súmate. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. ¿Pensás que las subastas no son para vos? Son para todos, porque podés comprar y vender desde donde estés de manera rápida, fácil y confiable. ¿Querés participar de nuestra próxima subasta? Las casas usan diferentes perfumes. Eligen oler a café en la mañana, a veces a ropa recién lavada y otras a madera. Pero cuando quieren oler a limpio, eligen Prosenex. Sentí el perfume de la limpieza. Prosenex, limpieza que se siente. Lo importante es que tengamos conciencia. Señor, deja el cargador enchufado. La luz, Ciro. ¿Y si volvemos el tiempo atrás? Sí. Pequeños cambios hacen una gran diferencia. Cuida la energía. Sumate al consumo eficiente. Sumate al cuidado del planeta. Edenor. ¿Tiene las nuevas Mogul Jelly Beans? Ah, vos querés las nuevas Mogul. Jelly Beans. Sí, las... Jelly Beans. Esas. Me las das. Obviously. Nuevas Mogul Jelly Beans. Pedilas como quieras, pero probalas. 1, 2. Bueno, dale, arranca. ¡Pará! ¡Mike! ¿Van a hacer el video con el inodoro con manchas de sarro? Pero si siempre uso lavandina. Eso no lo remueve. ¿Por qué no probás limpiando con Harpic? Que llega a los rincones más difíciles eliminando por completo el sarro y desinfectando. ¡Vamos! Para cualquier desafío que te dé el inodoro... Nada mejor que Harpic. Nueva Saladix extra picante. Posta, picarán más que las otras. Porque tus ganas de picante son imposibles de apagar. Nueva Saladix extra picante. ¿El dolor de garganta arruinó tu día? Confía en Strepsils para darlo vuelta. Su doble efecto actúa de manera local, aliviando el dolor y la inflamación en tan solo 2 minutos. Y con un efecto duradero de hasta por 4 horas. Decile chau al dolor de garganta con Strepsils. Qué bien me caen los que viven como si nadie los estuviese mirando. La que no se queda en el fueguito. ¿Ves como si nadie te estuviese mirando? Confía en tu frescura. Topline. Seguí la línea de tu frescura. Con movimientos circulares.
Tu rutina de skincare te debe traer muchos seguidores, pero este baño te los quita. Pero si yo ya limpié mi inodoro con Harpic. Sí, pero te falta el resto de las superficies. Necesitas el Harpic Baños. El rojo, que saca manchas difíciles, desinfecta y deja impecable tu baño. Para cualquier desafío que te dé el baño, nada mejor que Harpic. Bienvenido a todo Latinoamérica. Caras TV llegó a DirecTV, el canal de las celebridades. Entretenimiento exclusivo las 24 horas del día. Más Caras, con la conducción de Héctor Maugeri. Red Carpet, Caras News, Caras Realeza, Caras Fashion, Caras TV. Llegó a DirecTV. Contenidos exclusivos para toda Latinoamérica. Estudia en la Facultad de Comunicación y en la mayor redacción de América. USBA, Universidad del Sur de Buenos Aires. La Universidad del Grupo Perfil. Licenciatura en Comunicación Periodística. Licenciatura en Comunicación Institucional. Títulos con reconocimiento oficial y validez nacional. Inscribite a las reuniones informativas en universidad@perfil.com. Aprende comunicación dentro de un medio de comunicación. USBA, Universidad del Sur de Buenos Aires. Editorial Planeta presenta Fontevecchia vs. Milei, el nuevo libro de Jorge Fontevecchia. Bitácora del surgimiento de un presidente extremo. Un análisis imprescindible para entender un gobierno impredecible. Fontevecchia vs. Milei. Disponible en ebook y librerías. Seguimos en QR hasta las 12 de la noche. Hoy salieron los indicadores oficiales respecto del salario. El tema, el precio relativo. ¿Qué pasa con los salarios respecto del resto de los precios de la economía? Hernán Lecher. ¿Sabes qué? Hoy estaba hablando Francos en el Congreso y en el medio la vida real te cayó por la cabeza y salió el dato de salarios. 2,3% en el caso del sector privado, 4,5% en el sector público. Básicamente el sector privado perdió contra la inflación, estamos hablando de los datos de febrero, perdió un poquito contra la inflación, y el del sector público le ganó por poquitito. Cuando haces el promedio estás 5 puntos abajo de noviembre. En realidad, en el sector privado, si querés vemos la placa, de hecho, en el sector privado, fíjate, sector privado, esto te estoy diciendo con la inflación. Más tarde te voy a contar la discusión de la inflación, que se metió el Fondo Monetario. Y con un la montón de inflación cosas, tal cual está, digamos. Tal como la mide el INDEC hoy, que tiene serios cuestionamientos. Pero, perdóname, ¿100 fíjate, qué es? 100, a ver, si comprabas 100 tomates... no, pero me refiero en qué momento, es la base, pero en qué momento, ¿noviembre de qué año? Noviembre del 23 es el primer 100 y después es el dato de hoy, de febrero, para ser preciso, no de hoy, el que salió hoy, pero es de febrero, que también está en 100, es decir, estás igual. Pero si vos te fijás, una cosa interesante, desde octubre que está planchado. El salario no crece, no se mueve para arriba desde octubre del año pasado. Si lo tomás en el promedio, era lo que les decía, se está moviendo 5 puntos también planchado, y el sector público 15 puntos abajo, y complicado. Hace una muequita para arriba, eso que les decía, ¿vieron? Se recuperó un cachitito, pero es apenas una mueca. Dentro del 100 de registrados que emparda con la inflación, tenés, me imagino, algunos convenios por arriba, otros por debajo. Es decir, no todos los registrados han logrado no perder. Claro, ese es el promedio, básicamente, así que tenés buena parte de los asalariados registrados que pierde. Hay dos cosas. Una es, hay una parte que pierde y probablemente una parte que gana un poquitito. Bien. La otra cosa importante es, insisto, los datos de febrero. ¿Por qué insisto en esto? Porque en marzo perdieron, pero no salió. En marzo perdieron y en abril perdieron.
No salió. Igual te lo certifico. Perdieron los 3 salarios. El público, el privado y el no registrado. Perdieron porque la inflación fue 3,7 y probablemente en el mes de abril esté en el orden de 3 a 3,5, pero los salarios están negociados ya para abril del orden del 1%. Te hice 2 por 1 hoy, así que te traje esta segunda placa que ¿qué es? Es lo mismo, pero midiendo con la inflación tal como se debería haber medido si es que hubieses aplicado la encuesta de hogares 17-18. Es decir, con más peso de los servicios. Exactamente. Y fíjate que ahí el escenario es muchísimo peor. Te queda 5 puntos abajo el registrado. Y el registrado privado, me corrijo. Y el registrado promedio, que antes te daba menos 5, ahora te da casi menos 13. Un poquito más de menos 13. Sí. O sea, y ni siquiera pusimos al público que te da mucho peor. Bien, el escenario es muy magro en términos de salario. A contramano de lo que dice el gobierno, es decir, no hay recuperación de los salarios, no están mejorando los salarios no están tirando para arriba la actividad económica, nada de eso se demuestra con los datos publicados hoy e insisto, desde octubre del año pasado. Ahora, te agrego una cosa importante. Sí. Hoy además, cuando toma aire Lecher, cuando toma carrera Lecher, dice algo importante y toma aire, agárrate, ¿eh? Agárrate donde puedas. Hoy pasaba lo de Franco. No, pero pasaba lo de Franco, pasaba lo de salarios del INDEC. Sí. Y además había otra cosa más vinculada a los salarios. ¿Qué se discutió hoy? Que no hubo acuerdo. Se discutió el Consejo del Salario. La convocatoria, que es el Consejo del Salario. Esa mesa tripartita donde vienen los sindicatos, donde vienen las cámaras empresarias y está en el medio un poco la Secretaría de Trabajo. Digo un poco porque en realidad esta Secretaría de Trabajo juega a favor de la patronal claramente. Bueno, no hubo acuerdo. A ver, el salario mínimo estaba en 297.000 pesos prácticamente en el mes de abril, congelado. En marzo había sido lo mismo, en el mes de abril casi 297.000 pesos. ¿Sabés cuánto ofrecían las cámaras empresarias? ¿Cuánto? 300.000. Se jugaron. Sí, no, una osadía fantástica del 1%. O sea, ¿cuánta diferencia? 3.000. Bueno, 3.000 pesos. 3.000 pesos de diferencia. Un chiste. Salario mínimo. Por mes. Claro. ¿Cuánto pedían los sindicatos? Que en lugar de 300.000 fuera 640.000. Vos decís, che, pero se zarpa. ¿Cómo van a pedir 640.000? Bueno, en realidad tiene una explicación. Están tratando de que el salario mínimo vuelva a enero del 18. Enero del 18. No es que están pidiendo. Salario mínimo que vuelva a enero del 18 te da justamente eso. Lo vamos a mostrar. Pero perdón, Hernán, o sea que las centrales sindicales pedían más del 100%, creo del 120%, una cosa por el estilo, y 3% ofrecía la patronal. Sí, era difícil. Hay una diferencia, ¿no? Sí. Difícil ponerse de acuerdo. Es la tercera convocatoria al Consejo del Salario, al menos que yo recuerde que haya hecho los numeritos, que pasa lo mismo. Esta todavía no pasó, va a pasar mañana, pero se los anticipo acá. ¿Cuál es la ¿Saben trampa? cuánto va a decir el gobierno? 305. ¿Está bien? Un poquito más de lo que ofrece 305. la patronal. 8 lucas de aumento. Sí. Ahora, perdóname, Hernán. Enero del 18 es antes de la devaluación de Macri, que fue el acabose final de todo, ¿no? Exacto. Es el momento previo a la debacle a la corrida del 18 y a la del 19. Si están intentando que vuelvan a eso. Voy a decir, bueno, supongamos que no volvemos a eso. Algo que tire para arriba. Lo que vos ves en la curva, lo vamos a ver efectivamente cuando salga al lado de la Secretaría de Trabajo, pero que se cayó con Milei muchísimo. Con Milei perdieron 35% de poder adquisitivo el salario mínimo. 35%. Y desde enero del 18, 55%. Por eso es más del doble lo que piden. Con el dato preciso vamos a estar mañana porque todavía no decidió el gobierno. Pero a ver si se entiende la lógica, que ya se repite, como dice Hernán, por lo menos 2 veces hacia atrás. Las centrales patronales piden 100. Las centrales sindicales piden 100. Las patronales ofrecen 3. Entonces el gobierno dice, no, qué bárbaro, nunca se van a poner de acuerdo, decido yo, 5. Claro, no 50, no divide entre los dos. No hay promedio. Gracias, Hernán. Quiero saludar en esta noche, una noche de mucha preocupación, a Malena Wiener, que es la presidenta de la Cooperativa de Tiempo Argentino, medio al que pertenece el colega, fotoreportero, reportero gráfico, que como vimos hace un momento, en el ingreso de Santiago Caputo, asesor presidencial, parte del Triángulo de Hierro, el monotributista con más poder en todo el mundo seguramente, cuando el colega de Tiempo Argentino intenta sacar una fotografía, le toma la credencial, le saca una fotografía con su teléfono celular, con todo lo que esto significa.
Malena, soy Pablo Caruso en QR en Bravo TV. ¿Cómo te va? Muy buenas noches. ¿Cómo estás, Pablo? Un gusto, gracias por el interés. Por supuesto. Déjame primero chequear si el nombre del colega es Antonio Becerra. Exactamente. Bien. A ver, ¿cómo evalúan esta situación, Malena? Y entiendo que Antonio por ahora, por supuesto, no quiere tanta exposición, me imagino la preocupación. Sí, nosotros institucionalmente decidimos también eso porque queremos preservar, es un contexto más que hostil y entendemos perfectamente su situación. Aclarar en un marco donde los tuits de no se agredió suficientemente al periodismo son moneda corriente, ¿no? Que se empiezan a naturalizar. Entonces, nosotros queremos de ninguna manera naturalizar eso, saldremos las veces que tengamos necesidad como responsables y conducción de la cooperativa, pero entendemos al compañero en una situación absolutamente un evento público, ¿no? ¿Cuál es el mensaje que ustedes interpretan desde la cooperativa Tiempo Argentino de lo que pasó con Antonio? Bueno, sinceramente para alguien que está sindicado como quien coordina la CIDE desde el monotributista de hierro, como indicaste, es preocupante porque realmente la escena de sacar la foto a una credencial que por otro lado está legalizado, alguien que entra con responsabilidad de un medio, acreditado a un área que era pública, no hay ninguna intención, nadie lo increpó, era simplemente tomar esa instancia de paso de un funcionario, con las comillas respecto al funcionario. Ahora, Malena, hay algo que señalábamos recién fuera del aire, repasamos una y otra vez la escena. Te quiero confesar que la vimos por primera vez, nos pareció grave, y a medida que fuimos conversando aquí en el piso y volviendo a ver la imagen, cada vez nos parece más grave la situación. Hay otra colega detrás, no sé a qué medio pertenece, que también le saca una foto a Santiago Caputo. Y hay muchos otros que le estaban sacando fotos desde afuera de la escena. Pero sin embargo hay una decisión. Es decir, evidentemente Santiago Caputo decide mandar un mensaje con eso que hace a sabiendas que está siendo visto por todo, bueno, que está siendo registrado por los medios, ¿no? Sí, además porque él se supone que dijo no me saquen más. Y uno, digo, remarcar una vez más que solo es hacer un trabajo, ¿no? No es más que cubrir un evento como ese, como han sucedido en otros casos. Digo, Pablo Grillo también solamente fue a tomar, hacer su trabajo, que era también tomar imágenes de algo que estaba sucediendo. Entonces, realmente remarcar que no se puede naturalizar es un mega mensaje. Mientras alguien ejerce su profesión, tomar una credencial, tomar fotos y guardar ese teléfono como para más tarde revisar algo. No hay otra forma de interpretación. Creo que semióticamente es un nivel tan directo que, bueno, queda un poco más que aclarar. Hernán. Malena, ¿cómo estás? Hernán Lecher, buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches. Te pregunto, quizás a vos, a alguien del diario, ¿sabés si ha habido algún llamado, algún tipo de publicación por parte de algún funcionario del gobierno, o pienso en los aliados del gobierno, alguno del PRO de repente, cuestionando esta actitud de Santiago Caputo? Por ahora no, por lo menos conmigo estamos tratando de sinceramente canalizar todo desde el Consejo de la Cooperativa, yo como presidenta, y la verdad que por ahora no. ¿Cómo está Antonio? Y por lo que hayas podido hablar con él, ¿qué reflexión tuvo sobre la escena? Bueno, él está bien, está sorprendido también porque volvemos al mismo punto, no es solamente acreditarse para cubrir algo que era un debate legislativo, o sea, para candidatos legislativos en la ciudad. Él está bien, pero bueno, vuelvo con un marco de preservación que nosotros respetamos como compañeros y que creemos que es fundamental, aunque tampoco por eso dejar de remarcar estos actos que por acumulación no dejan de ser graves en cada uno en su contexto, ¿no? Tenemos la agresión historia. a Roberto Navarro Claro. También. Claro. No, iba a decir, Sí. además de estos dos casos que también los mencionamos, tenemos historia en la Argentina respecto de hombres poderosos que quieren evitar una fotografía, ¿no? Sí, lo sabremos. La verdad que sí. Es un hilado que nos preocupa, que nos alerta y que por eso volvemos a agradecerles el interés y esperamos
seguir contándolo justamente para tratar de evitar males mayores. Sigo pensando en la escena, la comparto con Malena y con mis compañeros. Antonio, que evidentemente ve que Santiago Caputo se acerca a él en una distancia ya preocupante, toma la credencial y sin embargo sigue haciendo su trabajo. Sigue gatillando la cámara, ¿no? Eso me parece muy elogiable también. Sigue registrando, podría haber tenido una reacción de no te acerques o, bueno, respondiendo también. Sin embargo, sigue trabajando. Le responde con profesionalismo. No sé, Malena, es una interpretación de lo que vimos nomás. No, es que es eso, es que es volver a reivindicar. Nadie está haciendo nada más que su trabajo, ese nivel de proxemia, incluso el manejo de esa credencial, de cómo lo toma, de que una palabra, no hay nada mal en esa escena más que tomar esa credencial, digamos. Del otro lado era solamente registrar. Parece que el registrar es un verbo que no está de moda, el poder registrar, la libertad de prensa. Vuelvo a esos tweets, para mí es una época que no hay que naturalizar nada de esto. Es muy valiente de su parte lo que hizo, es seguir y es reivindicarlo con el mismo acto de lo que hicimos, nada más ir a registrar el ingreso de esta persona, como de tantas otras que han pasado, en un lugar que ya de por sí se ingresaba solo con credencial, también eso. Claro, claro. Porque me parece importante remarcar, y nada más alguien dijo no me saquen más, y otra persona, estando en el mismo espacio, con mucha valentía, siguió cumpliendo su función. Malena, lo último, recién charlamos con el abogado de Argra, van a sacar un comunicado desde tiempo, ¿qué van a hacer? Sí, también, la verdad que esto nos agarra en esta instancia, pero sí, vamos a sacar el domingo, ya salimos en redes y bueno, y todo lo que sea necesario en cuidado del compañero, pero también marcando que el periodismo tiene que seguir en pie, la libertad de prensa y todos los riesgos que esto conlleva. ¿Crees que el ejercicio del periodismo hoy conlleva miedo? Me gustaría decir que no, pero entiendo a quien lo sienta. Creo que solo de esta manera, con estas redes, llamando y sintiéndonos acompañados a quien le pase, hoy nos toca a nosotros, le pasó a Navarro, le pasó, bueno, a Pablo Grillo, a toda su familia, con el sindicato también detrás, con Argra. Creo que solo de esa manera podemos acompañar a alguien que es natural, es normal que alguien sienta miedo frente a esas intimidaciones, pero bueno, acá estamos para sostenernos. Malena, gracias por esta charla. Un abrazo para Antonio y para todo el equipo de Tiempo. A ustedes, muchísimas gracias. Bien, allí estábamos charlando con Malena Wiener, la presidenta de la Cooperativa de Tiempo Argentino. Che, no es joda esto, ¿eh? ¿Cuántas veces más tenemos que decir que esto no es joda, no es una cosa más? Lo venimos advirtiendo hace mucho tiempo. Hablamos ayer con Jorge Fortevecchia y nos decía, la palabra es performativa. Es decir, la caracterización de ciertas actividades o ciertas acciones por parte de cierta gente, y además marcarlos con nombre y apellido, o marcar a fotoperiodistas como lo hizo Santiago Caputo en esta escena, tiene consecuencias, es una acción concreta. Son acciones concretas que tienen consecuencias, que habilitan a acciones de alguien que pasa por ahí. Después decimos, no, bueno, es un loquito que tomó una decisión. Bueno, eventualmente, si efectivamente es una persona que tomó una decisión individual, no está suelta, está en un contexto en donde hay enorme cantidad de discursos que tienen capacidad de acción y que son habilitantes de estas acciones. Pablo, perdón, además hay otra cosa. Performativo es acción, ¿no es cierto? Si hay algo que por definición es acción, es el Poder Ejecutivo. El Legislativo puede no serlo, puede discutir y no tomar decisiones. Si hay algo que se basa en la acción y en las decisiones, es el Poder Ejecutivo. O sea que más es redundantemente performativo, si querés, redundantemente performativo. Hay acción en el discurso es para la acción y la acción es para el discurso y se retroalimentan. Gracias, Martín. Bueno, seguimos, por supuesto, con el tema. Comando Sur. Está en la Argentina el jefe del Comando Sur. Primero, Martín Granowski, ¿qué es el Comando Sur? ¿Por qué debería esto llamarnos la atención? ¿Por qué tiene que ser parte de la agenda de QR? No voy a contestar esa pregunta, ya fue respondida. No responde nada. Se metió el espíritu de Guillermo Franco, Martín Granowski. Estuve viéndolo demasiado y me contagié algunas cosas. ¿Montaña o mar? El presidente de la Cámara de Diputados es el que tiene que resolverlo. Él lo resuelve.
El señor por el que vos preguntás se llama Alvin Halsey. Sí. Y es almirante norteamericano, almirante de Armada norteamericana. Es relativamente Ahí joven, está. ¿no? Ese es el hombre, ¿no? Sí, sí, ahí está. Sí, en general son relativamente jóvenes. Los generales en todo el mundo hoy tienen 50 y pico de años, no pasan de eso. Sí. Es raro que pasen de eso. En general en la Argentina también. ¿Qué es el Comando Ahí lo Sur? tenés. El Comando Sur es, dentro de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, es la parte que se encarga de lo que ellos llaman hemisferio occidental. El hemisferio occidental es América Latina, porque el hemisferio occidental no abarca a los propios Estados Unidos. El hemisferio occidental es una vieja denominación que usa también el Departamento de Estado, que es sobre América Latina. Alguno dirá, claro, es más fino que llamarlo patio trasero, como se llamó Claro. en algunos momentos por parte de algunos presidentes. Entonces, por eso es Comando Sur, es al sur de Estados Unidos. Esto tiene base en Florida. De nuevo Florida. Florida es Marco Rubio, Florida es Comando Sur, Florida es el próximo embajador norteamericano en la Argentina. Lamelas. Florida es el lugar de residencia, no de residencia oficial, pero sí de residencia alternativa en Mar-a-Lago de Donald Trump. Digamos, Florida es clave para América Latina. Ahora, si uno se pone a leer entre los principios del Comando Sur, esto es público, esto no es secreto lo que voy a decir, público, se puede acceder, como hice yo, por la web. Entonces, si uno se pone a leer, dicen, ¿cuáles son las amenazas? Y hay algunas que son imaginables. China. Entonces es coordinar con otros países qué se hace frente a las amenazas. China, Rusia, Irán. Digo, primero aparecen países y después aparecen temas. El terrorismo internacional, el narcotráfico. Y entonces uno empieza a hilar un poquito más fino. Y tiene que ver con lo que ustedes trataron en el programa de ayer, que yo vi desde mi casa, que es el hecho de que este gobierno, y ahí lo tenemos a Petri, el ministro de Defensa, Luis Petri, en imagen, el ministro de Defensa de la Argentina, el gobierno está cometiendo una ilegalidad directamente, no solo corriendo la cancha, cometiendo una ilegalidad porque está violando al mismo tiempo, ustedes lo trataron ayer, la Ley de Defensa Nacional y la Ley de Seguridad Interior, al mismo tiempo. Las Fuerzas Armadas en la Argentina, igual que en Estados Unidos, en pocos países pasa eso. En Estados Unidos pasa y en la Argentina también, y pasa por historia. En los dos países quisieron dividir el área de incumbencia de cada uno. En Estados Unidos las Fuerzas Armadas no se meten en represión interior de ningún tipo, y en la Argentina tampoco, porque esto viene de un balance democrático, básicamente peronista radical o radical peronista, de acuerdo a las épocas, de lo que se vio en la dictadura, no viene del aire, no viene solamente ¿Pero por qué de vinculas doctrinas esto, jurídicas. la injerencia en seguridad interior de las Fuerzas Armadas, con la visita Porque del jefe si del vos Comando ves Sur? algunas de las supuestas amenazas, de lo que son amenazas para el Comando Sur, en realidad no son hipótesis de conflictos militares para la Argentina, porque no son amenazas militares, son problemas de seguridad interior. Entonces, Estados Unidos vende fuera de los Estados Unidos lo que no compra sanamente dentro de los Estados Unidos. La democracia argentina no compró hasta ahora eso, al contrario, la democracia argentina legisló en contra de eso y este gobierno está yendo, como en muchos otros temas, a contramano de los 41 años de democracia. Ahora, dos cosas, Martín. Yo recuerdo a Laura Richardson, la anterior jefa del Comando Sur, en Estados Unidos, después de una visita por la región, que dijo, por ejemplo, el Triángulo del Litio. Bolivia, Chile, Argentina y Tal otros cual. minerales muy importantes y Sí. otras riquezas naturales son un asunto de seguridad nacional para Así los es, Estados Unidos. Exactamente. Esa doctrina sigue, efectivamente, y es seguridad nacional porque cobre, por ejemplo, es otro de los minerales, pues no se agota allí, ¿no es cierto? Eso tiene importancia en la industria armamentística, tiene importancia en la industria electrónica, y son insumos que ahora son más importantes todavía, porque en la guerra arancelaria o la guerra geopolítica o la guerra comercial entre Estados Unidos y China, eso empieza a resultar más escaso para los Estados Unidos, con lo cual países que tengan esos recursos van a ser más apetecibles o van a ser un blanco mayor de lo que eran hasta ahora, justamente porque una parte de esos insumos venían de los Estados Unidos, de China, disculpame. Cuando quise adelantarles este tema antes de la tanda, fallido, dije vamos a hablar del Fondo Monetario Internacional. Voy a explicarles por qué dije eso. Y quiero preguntarte si es demasiado conspiranoide el asunto. Si uno piensa que para los Estados Unidos nuestras riquezas naturales son parte de su seguridad nacional, de la de Estados Unidos, si uno piensa en la importancia que le da el gobierno al salvataje del Fondo Monetario Internacional y que Estados Unidos fue determinante en este nuevo programa y que al día siguiente vino el secretario de Tesoro de Estados Unidos a rubricar todo eso, ¿vale la pregunta sobre si esto tiene que ver con algo que se haya negociado
en el marco o con Estados Unidos o con el Fondo Monetario esta presencia? Puede tener que ver, sí, además estuvo el secretario del Tesoro, como decía. Puede tener que ver, pero yo no lo puedo saber a ciencia cierta. ¿Pero es legítima la pregunta? Sí, por supuesto que sí. Sí, la pregunta no es conspiranoica, es una buena pregunta. El estudiante Letcher quiere contestar. No, sí, claro. Recuerdo una cuestión muy importante. ¿Se acuerdan cuando Milei lo llama por teléfono a Macron? Y Macron tuitea. ¿Qué pone Macron? Sí. Dice, bueno, estuvimos muy de acuerdo y bueno, vamos a trabajar o a profundizar nuestras relaciones, dice, para ser preciso, sobre metales raros. No hay relación de metales raros entre la Argentina y Francia. Con lo cual, evidentemente hay un compromiso. Lo llamó para el voto en el Fondo Monetario Internacional y tenía que ver con esto. Así que evidentemente está en el centro de la escena, no solo, si querés, para el fondo como un organismo en términos generales y para Estados Unidos en particular. El litio es conservación de energía, muy importante. Y además hay otra cosa. Empresas norteamericanas ya están participando en la explotación de litio. El problema de esto es que puede remachar algo que en realidad es responsabilidad primaria de la Argentina, digo, para no tirar el tema para afuera. ¿Cuál es la responsabilidad primaria? En un momento yo le pregunté a 2 o 3 gobernadores, no puedo dar el nombre, pero fueron conversaciones off the record, ¿por qué no avanzaba con la industrialización del litio? Y la respuesta antes de mi ley fue, porque nosotros queremos regalías ahora. Entonces exportamos materia prima y después la industria, bueno, viste, lleva mucho tiempo. Bueno, eso es un problema. Ahora, este tipo de relaciones no crean ese problema que ya existe, pero lo remachan. Lo remachan. Suma un elemento más a tener en cuenta en la estadía del jefe del Comando Sur de Estados Unidos en la Argentina. Va a ir a visitar Ushuaia. Sí. De la misma manera que lo había hecho Laura Richardson. Laura Richardson, porque en Ushuaia hay una base. ¿Una base de qué características? Es una base de la Marina, que es una base en desarrollo. Ahora, ¿por qué va a visitar Ushuaia? Porque Estados Unidos, esto es muy parecido, el mundo es muy diferente. Pero hay un parecido a la Inglaterra de los años 1820. Digo, hay cada vez un problema logístico mayor, y Estados Unidos quiere lo mismo que querían los ingleses en la década de 1820, con la Argentina, con Uruguay, con lo que no era todavía Argentina y Uruguay, con Singapur y por varios otros lugares en el mundo, que es asegurarse puertos en lugares estratégicos para asegurarse la circulación de mercancías. Estamos en lo mismo, agudizado por la fragmentación y por la guerra arancelaria, e insisto, no solo arancelaria, sino política, entre los Estados Unidos y China. Y hay otro elemento. Estamos hablando, además, de una base muy cercana a la Antártida y, por lo que vos decías, al Estrecho de Magallanes. Antártida, Malvinas, Estrecho de Magallanes. Y nosotros al Pacífico no lo miramos. Hay un artículo muy interesante de Daniel Kersfeld en Página 12 de hoy, donde habla de que Estados Unidos lo que quiere es aumentar, hay una política del Comando Sur que es aumentar la cantidad de bases en América Latina. Esa es una política. En Panamá hay varias. Pero recuerden ustedes que una de las primeras declaraciones de Donald Trump es que nos devuelvan el canal de Panamá. No pasó eso. Lo que pasó es que China ya no está más en el canal de Panamá y está BlackRock, un fondo de inversión norteamericano, fondo especulativo norteamericano. Y las bases a aumentar, yo no sé si será de la Argentina, pero claramente está bajando cada vez más hacia el sur. Hay un lugar al que hay que prestarle atención de ahora en adelante y tiene que ver con las recientes elecciones en Ecuador, que son las Islas Galápagos. Las conocemos por las tortugas, básicamente. Bueno, las vamos a conocer por las tortugas y por la presencia norteamericana cada vez más fuerte. Gracias, Martín. Tanda y seguimos como ocurre.
En Pilar, contamos con Mimuni, nuestra herramienta digital de atención ciudadana para solicitar turnos, realizar trámites y gestionar reclamos de manera ágil y cercana. Descárgate la app o chatea con nosotros por WhatsApp a través de 11 52 38 68 64. Las 24 horas del día. También podés acercarte a cualquiera de nuestros puntos Muni de lunes a viernes de 8 a 18 horas y los sábados de 9 a 15 horas. En Pilar, seguimos acercando el Estado a todos y todas las pilarenses. Pilar presente con futuro. ¿El dolor de garganta arruinó tu día? Confía en Strepsils para darlo vuelta. Su doble efecto actúa de manera local, aliviando el dolor y la inflamación en tan solo 2 minutos. Y con un efecto duradero de hasta por 4 horas. Decile chau al dolor de garganta con Strepsils. Juan, tu entrega es notable. Manejás en los tiempos difíciles. Llegás a tiempo a todas. El equipo necesita un conductor, Juan. Esto es 1 a 1, Pablo. Hay que convocarlos a todos. Pensá en macro. Con movimientos circulares. Tu rutina de skincare te debe traer muchos seguidores, pero este baño te los quita. Pero si yo ya limpié mi inodoro con Harpic. Sí, pero te falta el resto de las superficies. Necesitas el Harpic Baños. El rojo, que saca manchas difíciles, desinfecta y deja impecable tu baño. Para cualquier desafío que te dé el baño. Nada mejor que Harpic. Pero si nadie está mirando la tele, ma. Tommy, desenchufalo. Buenas. Pero pa, es de día. No hace falta prender el aire. ¿Y si volvemos el tiempo atrás? Sí. Pequeños cambios hacen una gran diferencia. Cuida la energía. Sumate al consumo eficiente. Sumate al cuidado del planeta. Edenor. Las casas usan diferentes perfumes. Eligen oler a café en la mañana, a veces a ropa recién lavada y otras a madera. Pero cuando quieren oler a limpio, eligen Prosenex. Sentí el perfume de la limpieza. Prosenex, limpieza que se siente. Buenas. Buenas. ¿Tiene las nuevas Mogul Jelly Beans? ¿La qué? Las Billie Jeans. Crujientes por fuera, blanditas por dentro. 5 sabores. Ah, vos querés las nuevas Mogul. Jelly Beans. Sí, las... Jelly Beans. ¿Jelly Beans? Jelly Beans. Jelly Beans. Esas. Me las das. Obviously. Pedilas como quieras, pero probar. Nuevas Mogul Jelly Beans. Pedilas como quieras, pero probalas. Llegaron las nuevas galletitas Kofler. Rellenas con el sabor único de Bonobón y el más delicioso chocolate Kofler. Tentate con lo último en galletitas. ¿El dolor de garganta arruinó tu día? Confía en Strepsils para darlo vuelta. Su doble efecto actúa de manera local, aliviando el dolor y la inflamación en tan solo 2 minutos. Y con un efecto duradero de hasta por 4 horas. Decile chau al dolor de garganta con Strepsils. Qué bien me caen los que viven como si nadie los estuviese mirando. La que no se queda en el fueguito. ¿Ves como si nadie te estuviese? Más Caras, con la conducción de Héctor Maugeri. Red Carpet, Caras News, Caras Realeza, Caras Fashion, Caras TV. Llegó a DirecTV. Contenidos exclusivos para toda Latinoamérica.
Estudia en la Facultad de Comunicación y en la mayor redacción de América. USBA, Universidad del Sur de Buenos Aires. La Universidad del Grupo Perfil. Licenciatura en Comunicación Periodística. Licenciatura en Comunicación Institucional. Títulos con reconocimiento oficial y validez nacional. Inscribite a las reuniones informativas en universidad@perfil.com. Aprende comunicación dentro de un medio de comunicación. USBA, Universidad del Sur de Buenos Aires. Editorial Planeta presenta Fontevecchia vs. Milei, el nuevo libro de Jorge Fontevecchia. Bitácora del surgimiento de un presidente extremo. Un análisis imprescindible para entender un gobierno impredecible. Fontevecchia vs. Milei. Disponible en ebook y librerías. Bueno, muy bien, seguimos en QR. Otro acontecimiento importante, además de la presencia de Guillermo Francos en el Congreso, respondiendo por el caso Libra, tiene que ver con el debate legislativo, el debate por las elecciones legislativas en la ciudad de Buenos Aires. Está en línea Hernán Banoli, de la consultora Sentimientos Públicos, tiene algunos datos interesantes que ahora vamos a compartir, pero vamos a charlar un poco a ver qué ocurrió en ese debate, o por lo menos en la mirada de Hernán. Hernán, soy Pablo Caruso, en QR, todo el equipo te saluda, ¿cómo estás? Hola Pablo, ¿cómo andás? Gracias por este rato, Hernán. ¿Qué pudiste ver? Si nos tuvieras que contar a nosotros que estuvimos en otra, en este rato, ¿qué conclusiones sacas del debate porteño? Muy particular, con 17 candidatos y candidatas, extraño, por lo menos pensando en que la ciudadanía porteña tenía que sacar algo en limpio de ahí. Bueno, mira, lo primero que te puedo decir es que fue un debate bastante largo, porque como bien decís vos, son 17 personas las que tuvieron que hablar. Tiene una mecánica que intentaba ser bastante dinámica, en el sentido de que le preguntaban a cada uno 4 y se iban rotando y tenían después al final 1 minuto y medio de cierre. Y bueno, lo que se notó es que hubo una gran variedad de propuestas, una tónica muy agresiva de todos los candidatos queriéndose recortar como los que vienen en algunos casos de afuera de la política, o en otros casos los que son los grandes hacedores, digamos, de la gestión. Pero te diría que pasando en limpio, no hubo demasiadas propuestas concretas en el sentido de que no hubo demasiadas leyes o demasiadas cosas instrumentalizables, sino fue más bien un debate donde hubo cartas de intención, ¿no? Algunos apostando más por el trabajo de la producción, otros en contra de la burocratización del Poder Ejecutivo, algunos otros a favor de los jubilados, tratando de instalar la agenda nacional, que esa fue otra de las principales tensiones, ¿no? Entre la agenda nacional y la agenda local. Claro. Perdón la pregunta tan directa, pero ¿hubo ganadores o perdedores claros? Yo creo que no hubo ningún ganador ni perdedor claro. Hubo un cruce muy interesante y picante en un momento entre los dos que parece que van encabezando las mediciones en las encuestas de opinión, que son Adorni y Santoro. Cuando Santoro le dijo que él no necesitaba esconderse detrás de nadie porque él era Santoro, y Adorni le respondió que en realidad el que se estaba escondiendo Santoro era Santoro porque no decía que era kirchnerista. Eso yo creo que fue lo más saliente y lo más picante entre los dos que van primereando, pero después no sé si se puede decir que ganó alguien. Me parece que todos fueron muy preparados, hubo cruces interesantes, pero no daría un ganador. Por análisis y por datos que puedan tener en la consultora, ¿cómo estás viendo la escena en la Ciudad de Buenos Aires de cara a las elecciones del 18? Mira, nosotros lo último que vimos que es hace un tiempo, y esto es un escenario que es bastante cambiante, ¿viste? Porque la elección porteña va adquiriendo cada vez más protagonismo. Lo tenemos primero a Leandro Santoro con un margen de diferencia bastante pequeño con respecto a Adorni, que era lo que te comentaba recién. Sí. Como los votantes de la Libertad Avanza en general son un poco más difíciles de encuestar, y siempre hay como una especie de, digamos, de voto oculto por la Libertad Avanza. Yo te diría que no está del todo definido lo de Santoro. Ahora bien, también es cierto que el clima social y la situación económica no ayudan a los candidatos de Milei. Así que yo creo que está bastante abierto todavía. Ahí estás diciendo también, casi por omisión, que Adorni le está ganando a los penatos, es decir, que la Libertad Avanza le está ganando con claridad al PRO. En lo último nosotros habíamos visto si la Libertad Avanza le estaba ganando con bastante distancia al PRO,
que el PRO, su batalla está más bien con Horacio Rodríguez Larreta, ¿no? Está más Claro. cerca a los penatos de Larreta que de Adorni. Seguramente va a haber muchas lecturas interesantes para saber a quién le saca marra o qué performance tuvo, qué pasa con Larreta. Eventualmente, si Santoro gana, ¿le está ganando a Adorni o le está ganando a Milei? Si es que Adorni o Milei dice Adorni soy yo. Pero más allá de eso, te quiero preguntar qué significaría a tu criterio, Hernán, que la Libertad Avanza le gana al PRO en su terreno, en su territorio. Y bueno, yo creo que va a ser un cimbronazo político muy fuerte, Leandro, porque vos imaginate que si ya hay divisiones dentro de lo que fue la coalición que originalmente conformó Juntos por el Cambio, que hoy están yendo muchos de hechos separados, una derrota creo que podría traerle bastantes problemas y más que nada es una incógnita todavía el rol que va a tener la Libertad Avanza en la legislatura. Por ahora vienen manteniéndose en una tesitura de no votarle nada, de no aprobar nada. Y esa fue un poco la diferencia que hubo con Marra, ¿no? Que Marra se rebeló y aprobó el presupuesto. No sabemos Claro. qué habrá obtenido a cambio, pero bueno, lo aprobó. Y la Libertad Avanza viene con una posición mucho madura en la cual quiere ser la oposición y quiere ganar en la ciudad. Así que yo creo que la legislatura, quizá por primera vez en mucho tiempo, se puede llegar a poner entretenida. Hernán. Hernán, ¿cómo estás? Te consulto algo que recién Pablo te preguntaba. Supongamos que Adorni le gana los penatos en esa cuestión, en esa pequeña interna, digamos, que tiene que ver con la Libertad Avanza y el PRO. ¿Qué puede significar eso de cara a los cierres posteriores? Pienso particularmente en la provincia de Buenos Aires. ¿Puede acelerar una ruptura o puede ayudar a amalgamar? Mira, yo, digamos, lo que yo estoy viendo de escenario en la provincia de Buenos Aires, que eso nosotros sí que lo tenemos medido y hace bastante menos tiempo, es que la intención de voto de Juntos por el Cambio, de lo que es el PRO, digamos, no supera los 8 puntos. Epa. Entonces yo creo que ¿Con qué candidato? no tienen mucha en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Ujú. No tienen mucha alternativa que no sea unirse a la Libertad Avanza y no están en condiciones de imponer demasiadas prerrogativas, ¿no? Claro. Para esa unión. ¿Con qué candidato, Hernán, está midiendo al PRO? Mira, la verdad que todavía no medimos con candidato, medimos por espacio por espacio. político, porque como no está definida todavía ni siquiera digamos, del todo la fecha de las elecciones provinciales, no están conformadas las listas, no sabemos todavía si el peronismo va a ir unido o si va a ir con dos listas separadas. Preferimos preguntar por identificación política, o sea, preguntamos por partido. Bien. La Libertad Avanza, Juntos por el Cambio, peronismo kirchnerista, peronismo kicilofista y así. Vamos a compartir esa placa de la consultora Sentimientos Públicos. Estamos charlando con Hernán Manoli. Miren qué interesante este trabajo. ¿A quién te orientás en votar en las próximas elecciones? Voy a hacer una lectura muy rápida para que después Hernán profundice y en todo caso nos encuadre un poco. La Libertad Avanza, separada del PRO, que está en 7%, tiene 31% de intención de voto. Ahí aparece, entiendo yo, Hernán, esa diferencia entre un peronismo kicilofista y un peronismo más cristinista, por decirlo de alguna manera, 21 y 17%. Acá hay una primera lectura, es decir, ¿qué pasaría si van divididos? ¿Qué pasa si van juntos? Aparece, no sabe todavía, 14% es un número importante, 7% del PRO y el resto, las demás fuerzas. Con menos habitantes. Donde se impone
mucha distancia. Después, con respecto al peronismo, nosotros creemos que, bueno, que digamos, presentarse en listas separadas, al menos en el corto plazo, no sería lo más beneficioso para lo que queda como foto, para lo que queda como imagen del peronismo. Después uno no puede saber si eso no termina generando un efecto positivo en el mediano plazo y de un ordenamiento interno, digamos, de la fuerza política. Pero que si va separado el peronismo no va a obtener el primer lugar, yo creo que está bastante confirmado, porque cuando vos te pones a mirar ese porcentaje que vos resaltabas de 14% de personas que todavía no decidieron, Sí. hay muchas que todavía ni siquiera saben qué se vota. Y hay muchas que ni siquiera saben cuándo va a ser ni están al tanto de la discusión. Nosotros hacemos trabajo cualitativo también, muchas veces hacemos entrevistas, hacemos grupos focales. La gente no sabe, no entiende qué se está votando, la gente no entiende por qué puede ir dividido el peronismo. Hay mucha cantidad de gente que la verdad que no está del todo interiorizada con lo que está pasando con la política, y ellos integran principalmente a aquellos que todavía no lo saben. Claro. Si uno lo proyecta, esta proyección favorecería quizás un poco más al peronismo que a la Libertad Avanza, aunque no de una manera tan directa o tan clara, digamos, ¿no? O sea, el peronismo, si se uniera, podría superar por un margen considerable a la Libertad Avanza, incluso si se le uniera al PRO. Pero bueno, Claro. está todavía muy reñido el escenario, y lo que parece a primera vista es que si van separados los dos tipos de peronismo, favorece a la Libertad Avanza, que queda primero, a pesar de que quizá no reúne una mayoría tan notoria. Hernán Martín Granowski tiene pregunta también. Sobre la placa de recién, quería preguntarte si podés trazar algún escenario en el caso de que vayan juntos lo que vos definís como peronismo cristinista o peronismo quisilofista, o como se defina. Si van juntos, ¿se suman las dos cifras o es menor? No, si van juntos, se suman las dos cifras, y incluso te diría que quizás pueden sumar algún otro porcentaje de los indecisos, O ¿no? sea, De podrían ese 14% potenciar que inclusive. tenemos. Exacto. Sí, esas dos cifras se suman. Si vos ves las proyecciones de lo que votaron, y además si te fijas en lo que respondieron otras preguntas que son más de opinión, de prácticas y de muchas veces de creencias con respecto a la inseguridad, el electorado, incluso si lo abrís por clase social, ¿no, Martín? El electorado del peronismo kirchnerista y el electorado del peronismo quisilofista es bastante homogéneo. Es bastante homogéneo. Hernán, gracias, gran trabajo. Seguimos, por supuesto, consultando. Un abrazo grande. Gracias a ustedes. Buenas noches. Hernán Manoli. Hubo en las últimas horas una definición de Sebastián Pareja, el armador de la Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, que viene a sumarse a la saga de Mauricio Macri y Mar del Plata, diciendo, bueno, los que tenían precios ya no están acá, nosotros tenemos valores. Javier Milei diciendo, bueno, si eso es así, mostrame la factura. Y aparece Sebastián Pareja, insisto, armador de la Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, que dice esto. Yo creo que el expresidente hace rato que no tiene razón. Lamentablemente, ¿no? Creo que nosotros llevamos adelante una tarea en lo personal. Cuando ganamos en el balotaje en noviembre del 23, yo me junté con la mesa política de la provincia de Buenos Aires y di una sola indicación. Esa indicación fue no ir a caranchar en los espacios amigos, como el PRO, como sectores del radicalismo, no ir a buscar a sus dirigentes, dejar que el proceso decante naturalmente. Hicimos eso. En ese momento ni siquiera había que comprarlos, estaban regalados. Y no se regalaban. Sí. Se regalaban porque querían estar con ustedes. Sí. Y no los fuimos a buscar. Dejamos las puertas abiertas para que el proceso se diera de manera natural. Le está diciendo, estaban regalados y nosotros tuvimos código, nos fuimos a buscarlos inmediatamente después. Esperamos que se diera naturalmente el proceso. Bueno, creo que esto de alguna manera se corresponde con lo que Hernán Manoli nos mostraba de cuánto está midiendo el PRO en la provincia de Buenos Aires, digamos, ¿no? Sí, sí mide poco, porque lo que él dijo, Hernán Manoli lo que investigó sobre la marca todavía, porque no hay candidaturas en la provincia de Buenos Aires. Entonces lo que él dijo es, si la marca está tan devaluada que más de las elecciones provinciales del 7 de septiembre, estamos hablando de las provinciales porque están más desdobladas. Tiempo. Quiere más tiempo anterior a eso. Y el mayor anticipación. Sí, y el sector afina Máximo Kirchner a la conducción del PJ de la provincia, quiere menos tiempo.
Estamos hablando... La pregunta es ¿por qué? ¿Eh? ¿Qué es lo que se juega en esa escena? En esa escena hay diferentes interpretaciones. Digo, ustedes lo entrevistaron a Pulti ayer y Pulti les dio una explicación técnica del tema, que es una de las explicaciones, y hay otra explicación que es vos dijiste la palabra y yo la uso porque te la robé citándote, tensión. Hay una tensión. Hay una probabilidad, yo no estoy haciendo futurología, pero es probable a estas horas, una probabilidad de que finalmente la Junta Electoral opte por un promedio, digamos. Entonces, ni muy ni tan, y eso termine en un acuerdo. Déjame, tiro una hipótesis, porque si no, no termino de entender qué es lo que se está discutiendo. Si el plazo es muy anticipado, entonces se separa la discusión de las listas respecto de las listas nacionales. Y si es un plazo más corto, entonces la discusión es más o menos la misma. Sí, pero yo tampoco estaría seguro de eso. Puede ser lo que decís. Puede ser lo que decís. Porque si no, quiero también entender por qué aparecieron hoy otra vez declaraciones realmente muy altisonantes, muy fuertes. Yo creo que hay dos cosas. Las declaraciones de hoy tienen que ver con que hay algunos actores de este entuerto que les interesa que se rompa. Lo digo y me hago cargo. Claramente. Y juegan a la ruptura. Ahora, la discusión sí, es básicamente cerradita la misma. Ayer cuando le preguntábamos a Pulti, es decir, hay un sector que intenta que los plazos sean más largos, no es por una cuestión de índole de dificultad, por eso se puede discutir. La verdad que a veces cuando se habla en ese sentido, a mí me parece insólito. Si son discusiones políticas, hay que ponerlo en el plano de lo político, y la discusión es, si se alejan, se alejan del cierre nacional, porque la discusión es que los plazos más cortos, no sé si no son la misma fecha de cierre, la nacional y la provincial, aunque tienen fechas distintas, lo cual te obliga en un día a discutir, en uno o en dos, pero a discutir las cosas de manera conjunta. Claro, un intendente que dice, si yo las alejo, en cambio, yo resuelvo la mía. Cuanto más lejos esté de la nacional, no puede... Porque, la ¿qué lógica pasa? La lógica para negociar esta lista es distinta. Porque habitualmente, claro, cuando vos discutís todo en un espacio político, ¿qué sucede? Che, aquel lo pusimos en la lista de diputados nacionales, tenemos que poner otro allá. Entonces, a veces tenés que hacer concesiones. Y acá no quieren hacer concesiones algunos... Bueno, tienen otras lógicas, con otras lógicas. Pero me parece importante lo que dice No digo Hernán. que esté bien y que esté mal, lo que digo es, juegan a eso. Estaría bueno que lo dijeran, porque es más fácil. ¿Por qué me parece importante lo que dice Hernán? Porque está claro que ni esta ni la anterior es una cuestión técnica. No es una discusión política pero para que no se sí, termina de poner arriba de la mesa. Pero algunos dicen honestamente que discusión, tiene una parte técnica. Yo lo que estoy diciendo es que no es todo, pero tiene una parte técnica, sí lo tiene. ¿Qué es cuál? La justicia, pero esto no lo digo yo, lo dice Hilda Kogan, la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, que es radical por otra parte de origen, no juega a ningún sector del peronismo. Reporta a Storani. En su momento fue sugerida por Freddy Storani y Felipe Solá. A ver, pero cerra Martín el argumento. Digo, hay una parte que es pero yo no estoy en desacuerdo con Hernán. Yo creo que hay una parte que es técnica y otra parte que se resuelve obviamente por la discusión política. Porque además es como en la vida, vos decís, ¿viste esa cosa de ganar tiempo que tenían los padres en una época? Entonces los hijos tenemos que ganar tiempo, no existe más casi eso. Porque después los tiempos se pierden. ¿Qué es ganar tiempo? Digo, depende cómo lo uses. Y en política pasa lo mismo. Entonces, si usás el tiempo para negociar, vos podés negociar en un día o negociar en 20. Podés pelearte en 2 minutos o podés pelearte a lo largo del tiempo. Es lo mismo. Por eso el punto, ahí vuelvo a lo de Hernán y coincido. El punto es si va a haber discusión política, si ya hay discusión política o no, o si habrá una discusión política. Bueno, a ver, despejamos esa incógnita como en matemática, nos sentamos y discutimos política. Claro. Vamos juntos, no vamos juntos, nos conviene, no nos conviene, queremos, no queremos, quién encabeza, digo, eso sí. Y se resuelve la cuestión operativa, porque es verdad, esto no solo los plazos. La provincia no tiene experiencia de haber hecho elecciones de manera separada, con lo cual es un tema importante. Y la adelantó un mes, con lo cual la tiene que hacer solo un mes antes. Tiene que firmar convenio con Nación, con un montón de cuestiones y garantizar ese día de la elección. No es tan sencillo esto. En serio, ese es un problema. Gracias, muchachos, por hacer un poco más comprensible o por rescatar lo político dentro de discusiones que a veces me da la sensación, ¿no? Con mucha humildad lo digo, mucha gente afuera. Y no afuera ya de posiciones más cercanas a un protagonista de la política o a otro, de la política en sí misma, como una suerte de hartazgo respecto de discusiones que no se terminan de comprender cuando hay un problema muy serio que tiene que ver con lo que contaba Hernán, los salarios, el gran precio de una economía
y que por lo menos si vos sabés esos salarios, cómo están en relación con las tarifas, con el dólar, con la nafta, etcétera, etcétera, más o menos te das una idea de qué proyecto de país tenemos entre manos. Bueno, vamos a terminar el programa de hoy scrolleando un poquito las redes. Encontramos algo maravilloso. Venimos con mucha, ¿cómo decirlo? Con mucha solemnidad, hablando respecto de lo que significa la elección de un nuevo papa, porque implica la muerte del Papa Francisco y todo lo que significa para el mundo en general, para la feligresía católica y sobre todo para la Argentina, por la condición de Francisco de ser argentino. Va pasando el tiempo, nos vamos concentrando un poco más en el famoso cónclave. Vuelvo a decir, a mí la película me gustó hasta que en un momento parece que el final la escribió otro guionista, pero más allá de eso, empezamos a conocer, hacemos un máster muy rápidamente en de qué se trata la cosa, cómo va, quiénes son los protagonistas, cuáles son las negociaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora hay en las redes un ingenio popular que es extraordinario. Miren lo que hicieron con los cardinales candidatos a ser papa en este próximo cónclave. Es espectacular. Es decir, con la lógica de la Fórmula 1, si podemos correr el grafo por lo menos un ratito, aparecen los principales. Muy futboleros, de cuando empiezan a aparecer las formaciones y posan. Está muy bien. Estas cosas también le dan otro... Parece la Copa Libertadores. Bueno, en realidad, insisto, es jugando un poco con la Fórmula 1. Y ahí están los nombres propios que iremos conociendo casi de memoria en los próximos días. Hay algunos nuevos en este video. No, yo ya me pierdo respecto a No, hay varios nuevos, Yo no sé si los tomaron para que hubiera más, pero hay varios nuevos. No aparecen ninguno de los 6 o 7 que Mariano menciona cuando habla de las casas de apuestas, por ejemplo. Aparecen distintos. Hay 2 franceses ahí, por ejemplo. Bueno, ya tiene fecha esto, ¿no? 7 de mayo. El 7 de mayo se encierran. Sí. Y a partir de ahí empiezan las negociaciones. Y ahí sí que no conseguís nada, ni off the record, ni nada. Ahí nadie sí, que ¿no? te llame, no conseguís nada. No hay forma, ¿no? No. ¿Sabés que ese cónclave hace como 1000 años? Sí, póstense, no, un poco menos, 800 años, hacen este cónclave, se encierran una serie de obispos, bueno, para definir el papa, el reemplazo del papa, y estaban tan cómodos, les llevaban comida, qué sé yo, que tuvieron 4 años para elegir el papa. Hasta que le cortaron los víveres y tuvieron que elegir. Para eso ahora tiene una serie de reglas. ¿En serio pasó esto? El riesgo de que se quedaran ahí. Algunas explicaciones son mucho más simples de las que nos imaginamos, o más brutas de lo que nos imaginamos. No, incluso hay hasta un cierto momento que se necesitan 2 tercios y después de una cierta cantidad de días se resuelve por mayoría y chao. O sea, si no... flaco, señor cardenal, su eminencia terminal. A ver quién saca el palito más largo, listo, eventualmente. Claro, es así. Penales, sería extraordinario. Sí. Bueno, nos estamos despidiendo. Me cuenta el equipo de producción que está